New Road. Taiga te lleva donde querés llegar. Pedigrí y whiskas alimenta tu corazón. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Benicio, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Estamos con Roberto Antolín, colega español, cubre Betis, y nos va a contar sobre Fabián Balbuena, si jugará en el Betis o no, desprendido del West Ham del fútbol inglés. ¿Cómo te va, Roberto Antolín? Buen día. Muy buenas tardes desde Sevilla, desde España, a las 5:32 de la tarde. Buenos días en Paraguay. Un orgullo hablar con el mejor comunicador de Paraguay, don Arturo Máximo Rubín. Encantado. Bueno, muchísimas gracias primero por el elogio, Roberto. Muchísimas gracias. Nada, eso es lo que se ganó usted y lo que se sigue ganando día a día con su audiencia. Muchísimas gracias, Roberto Antolín. Lo de Fabián Balbuena, integrante de la selección paraguaya, teníamos conocimiento que el Betis está interesado en él. Hoy podríamos hablar que la gestión está muy avanzada, Roberto Antolín. Bueno, les cuento la situación actual de un jugador que gusta y mucho porque antes de que finalizara su contrato con el West Ham de la Premier League, Manuel Pellegrini ya lo pidió a la directiva del Real Betis. O sea, es un jugador que desde la llegada del ingeniero, el chileno Manuel Pellegrini, ha demandado constantemente al presidente y al director deportivo del Real Betis la llegada de un jugador básico que Manuel Pellegrini considera fundamental para darle un salto de calidad a la zaga, un defensor con experiencia, liderazgo y sobre todo un pilar básico en el esquema de Manuel Pellegrini. Una llamada del entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, al futbolista, al jugador paraguayo, a el señor que se le apoda el general y que en el Real Betis a Balbuena se le va a recibir muy bien. Podrían haber convencido al jugador y las negociaciones estuvieran bastante avanzadas y se le presentaría y se le anunciaría cuando finalizara la participación de la selección paraguaya en la Copa América. Ahora, Roberto Antolín ya lo tuvo en el West Ham, Pellegrini, el técnico chileno, ahora lo quiere en el Betis. Lo de Fabián Balbuena es como decir, quiero a este jugador porque lo conozco, sé de sus condiciones, y eso valora mucho a Fabián Balbuena. Sí, él tiene ofertas mejores en el plano económico y su representante se lo ha hecho saber.
Está claro que donde más le van a pagar a Fabián Balbuena es en Rusia. El Dinamo de Moscú le ha ofrecido grandes cantidades. La Lazio en Italia también tiene una oferta importante, pero el Real Betis lo que le da la seguridad es jugar en un club donde ya jugó otro defensor paraguayo, Celso Ayala. Y hace muy poco, la temporada anterior antes de irse al Torino, Antonio Sarabia también militó en esta maravillosa ciudad, en este maravilloso club, en el Real Betis. Ellos le pueden transmitir, aparte del seleccionador de Paraguay, el Toto Bericho, que conoce la Liga Española, enfrentarse a Leo Messi, al Kun Agüero, que está de vuelta en el campeonato español, a Benzema, posiblemente a Mbappé, en un futuro muy próximo. Eso no tiene precio. Y eso es lo que le ha transmitido el ingeniero Pellegrini en una llamada telefónica, en la cual me transmiten desde la Junta Directiva del Real Betis que el jugador paraguayo hubiera dicho sí a la oferta del club verdiblanco. Quiere decir, Roberto Antolín, que como Pellegrini tuvo a paraguayos y anduvieron muy bien, está hablando de Sanabria, eso Betis, ¿verdad? Pero hablamos Roque en el Málaga, Nelson Cuevas en River, Borrero Rodríguez en San Lorenzo, y ahora Balbuena en el West Ham. Hay como una, no digo predilección, pero una inclinación, algo de decir, conozco al jugador paraguayo por los antecedentes que estoy mencionando, Roberto. Sí, obvio que don Manuel Pellegrini ha trabajado con paraguayos y ellos saben lo que puede dar a los clubes, pero sobre todo en el caso de Balbuena, él, la temporada anterior, antes de que finalizara el contrato, cuando llega al Real Betis, y el Betis cuenta con Aïssa Mandi, que finaliza su contrato y irá rumbo al Villarreal, un contrato por 5 años que le hacen al jugador, él ya demandó, con todos los defensores, él ya demandó la llegada de Balbuena, cuando todavía le quedaba un año de contrato con el West Ham de la Premier League. Fue su primera petición cuando llega al Real Betis, a la Junta Directiva y al presidente y al secretario técnico. Hay que traer a este jugador. No es que ha quedado libre y Manuel Pellegrini se ha acordado de él ahora mismo, sino que la llegada, la temporada anterior, esta que acaba de finalizar, del chileno al club verdiblanco, su primera petición fue el jugador paraguayo. Qué grata noticia y qué la manera como contás, Roberto Antolín, muy buen zaguero, integrante de la selección paraguaya. Ahora está jugando por el Betis, indudablemente significará un paso en su carrera, y lo está diciendo más en lo deportivo. Yo no hablo de la protección de Pellegrini, pero si lo elige Pellegrini, eso significa mucho para el jugador, renunciando a otras propuestas, Roberto Antolín. Obvio, económicamente va a perder dinero, esa es la realidad, pero la afición del Real Betis idolatra a sus futbolistas, es la mejor afición que hay en España, junto con la del Atlético de Madrid. Afición fiel, afición exigente, eso sí, pero sobre todo tendrá una adoración hacia sus futbolistas. Eso se lo ha hecho transmitir, aparte de que el Real Betis juega competición europea en esta próxima temporada. Eso es una de las motivaciones que puede tener el jugador paraguayo, al que apodan el general y al que Manuel Pellegrini ha considerado como pilar básico para que refuerce la defensa del Real Betis y le dé ese salto de calidad. Es o Balbuena o nadie. Así se lo ha transmitido don Manuel Pellegrini al presidente del Real Betis. Por lo tanto, van a hacer todos los esfuerzos y más porque el jugador llegue. El jugador ya ha dado el sí, pero el representante intentará que mire esa oferta que viene desde Rusia, desde Moscú, porque económicamente es más rentable. Pero yo pienso que no le va a convencer y que después de que finalice la participación de la selección de Paraguay en esta Copa América, se pueda anunciar ya al jugador. Eso es lo que me transmiten desde la Junta Directiva del Real Betis. Bueno, Roberto Antolín, muchísimas gracias, valoramos mucho el informe, nos estamos poniendo al día. Primero, muy buen tipo, muy buena persona, muy buen jugador, y cuando uno reúne estos atributos, yo creo que se los tiene bien merecido Fabián Balbuena, Roberto. Para mí ha sido un orgullo hablar con usted, don Arturo Rubín. Un placer auténtico contarles el día a día de lo que sucede con esta negociación de un futbolista al cual el Real Betis y sobre todo su entrenador conoce muy bien porque ya le tuvo sus órdenes y que esperan que una vez finalizado la presencia de la selección paraguaya, que esperemos que llegue muy lejos en esta Copa América, se pueda anunciar a bombo y platillo la incorporación del general Balbuena al Real Betis. Un gusto, que tengan una maravillosa mañana en Paraguay. Muchísimas gracias. Roberto Antolín, colega español, sobre el caso Fabián Balbuena
Sí, Gustavito. En Corinthians te decían el comandante o el general, Fabián. Y de las dos formas, pero más me decían el general, más hinchas me llamaban así, pero también había hinchas que me decían el comandante, cosas así que los hinchas siempre te ponen ese tipo de apodo, vamos a decirlo. ¿Sabes por qué? Porque a Arturo le dicen el comandante. Imagínate ustedes dos juntos y alguien grita comandante, ¿quién se da la vuelta ahí? En Paraguay el comandante hay uno solo, y luego no se enoja, no. Arturo siempre va a ser el comandante, no, en ese sentido no hay ningún problema. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Muy buenas tardes desde Sevilla, desde España. Buenos días en Paraguay. Un orgullo hablar con el mejor comunicador de Paraguay, don Arturo Máximo Rubín. Encantado. Eso es lo que se ganó usted y lo que se sigue ganando día a día con su audiencia. Fútbol a lo grande. Vos Esto es entendés. el autobombo, Gustavito. Vas a decir, esto es un autobombo. Esto es un autobombo de la gran puta. No, sí, esto no es el autobombo. El autobombo, ¿dónde está? La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal Galope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 al 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, el nuevo, esto pusiste niño en Twitter. Lo Antolín. Sí. Sí. Nuevo. Pellegrini adelantó sus vacaciones y dice una información por dos motivos. Le tocaba la segunda dosis de la vacuna y además la reunión con el presidente del Betis como para que se cierre lo que nos contaba el colega, como para acelerar esto, de ya contar con Balbuena, que es, como lo decía bien el colega, la opción 1, que tiene y que quiere. Y que quiera jugar paraguayo. Sí, absolutamente. ¿Quiere jugar paraguayo? Sí, le gusta. Y le rindió siempre, porque los nombres que tuvo a disposición siempre fueron importantes en sus plantillas. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Bueno, con Diego Cerrate, César Rolo, Tobías Caballero. Va a préstamo Olimpia, Diego. Te voy a Castellano. ¿Yo qué dije? Caballero. Perdón, Castellano, discúlpame, estamos con Diego Cerrate. Sí, realmente son detalles que faltan, pero está todo encaminado como para que vaya a ir por un año. ¿Y Robert Rojas va a ir a la Roma? No tengo idea, Arturo. Y acá pone en la pizarra tema Tobías Castellano, Roberto Rojas Roma y Junior Alonso a Marsella. Eso es tema, Arturo, yo no quiero hablar porque de repente no quiero decir algo que no, prefiero no hablar, te soy sincero, porque uno habla y después complica todo, así que no quiero hablar de eso. Pero algo hay. Y son jugadores que están jugando en clubes importantes, en ligas importantes, y siempre hay cosas. Bueno, hoy al mediodía habla Juan Alberto Acosta, habla Jubero, y hablábamos contigo ayer de Jorge Morel, y nos contaste, nos detallaste. En esta conferencia de prensa, y ojalá digo, y ya la esté escuchando la radio nuestro compañero, se le tiene que preguntar a los colegas, lo de Morel, comienza a estar cerrado para Lanús. Está muy, como te dije ayer, Arturo, y no ni avanzó ni retrocedió, está muy bien en camino. Bueno, y lo de Tobías Castellano, va a Olimpia, a préstamo. Sí, a préstamo sin cargo, con una opción de compra, ¿verdad? Si va todo bien y se adapta bien, realmente Olimpia va a adquirir parte del pase. Y es una apuesta para todos y hay mucho que ganar y poco que perder realmente, pero el jugador yo creo que tiene mucha condición. Tobías Castellano, lateral izquierdo. ¿Y de qué me decía vos? Lo de Fernández Cedrés. ¿Y Fernández Cedrés te más superado o Cerro insiste? Lo mismo que te dije, Robert, que Junior, a lo que no quiero hablar, pero sí hay que bueno, tampoco están terminadas. Cerro.
Hay negociaciones, pero no quiero No, está bien, por como hablar, Cerro después complica y no quiero. está No voy a complicar. está No le voy a consultando. perjudicar a nadie por hablar, no. Está No es bien. lo que no es que me guste tanto hablar. No, te conocemos, digo, no lo tomes a mal. Nosotros hacemos la pregunta en nuestra moción de periodista y vos como Yo entiendo, representante del yo jugador. con respeto, no te digo Yo te algo, digo por lo de ahí está Carrascal. pasando mucho, te respeto, pero no quiero complicar yo por hablar o porque ya en la primicia, yo al final me debo al futuro del jugador. No, perfecto. Estamos hablando que contrató a Carrascal y podríamos creer que estaba caído lo de Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo. Quiere decir que todavía hay probabilidad de eso, güey, que vaya a ser. Y yo creo que sí, que puede salir. Está bien. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Arturo. Igual. Diego Cerati. Yo creo, dijo, que puede salir. Sí. Esas fueron sus últimas palabras. Sí. Quiere decir que Cerro, Carrascal, Rodrigo Fernández Cedrés. Y Hoy Romero. tiene que responder Guaraní con la conferencia de prensa de Juan Alberto Acosta. Sí, sobre esos puntos. Sí, señor. Picho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegó el día Itaúa.farma hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Y esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha del nuevo Cheddar Boom de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Está Félix Torres. Aclaro lo siguiente. Ayer Paraguay Ricardo terminó con 2-9. Sí, González y Ábalos. porque Ábalos con González. Ábalos que salió más, González que se González quedó. más 9 todavía, diría. Qué buen 9, Y ¿eh? Tanque Torres 999. ¿Cómo Sí. te va, Félix? Félix Torres. ¿Qué tal, Arturo? Un gusto, Arturo. Saludo ahí a tu compañero. Un gusto de estar contigo y charlar un poco de fútbol. De fútbol y de política. Disculpame porque estoy viendo y aclaro a la dirección de la radio, a quienes corresponden, que esta no es ninguna publicidad comercial, sino algo tuyo muy personal. Fuerza a la selección del albirroja, Félix Tanque Torres, concejal, lista 5, opción 4, dice. Pero eso después. Ayer en la selección, Cinter 9, terminó con 2-9, Félix. Sí, Arturo, yo me fui a ver el partido contra Brasil. Justamente nos invitó el presidente para ir a todos los presidentes de clubes. Me fui a ver y no me gustó porque sinceramente no teníamos un delantero de área que es referente. Y ayer estaba viendo el partido primer tiempo y estaba mal sinceramente porque no llegábamos. Yo le he visto a Ábalos, solamente a Ábalos arriba. Y después se dio cuenta el técnico y le metió a González que ayudó muchísimo para el segundo gol, el cabezazo que el arquero sacó prácticamente dentro del arco y remató después el otro delantero. Y bueno, Arturo, esa es nuestra característica del fútbol paraguayo, cuando uno no puede hacer gol, entrar los delanteros grandes de área. Y yo creo que ahí el técnico se dio cuenta para meterle a González, que estamos desbordando bien, pero no tenía quien empujar la pelota. Claro, y cuando estamos hablando contigo, y siempre vale el recuerdo de Carpellani, no lo quiero utilizar, pero si debo hacerlo lo pondré, gol de Venezuela, Paraguay ganó con tu gol, pero lo había dicho públicamente. Porque hay técnicos renuentes a 9 y hay otros que quieren, desean presencia arriba. Digo 9 en los clásicos, por decir, los jugadores de área, que arrastran las marcas, que desgastan a los centrales, contanos. Y no sé, Arturo, yo sinceramente, yo dirigí 16 años en la intermedia y un equipo en primera que fue 12 Arturo Itaguá.
Y bueno, yo mi característica siempre fue como técnico usar un centro delantero grandote, ¿verdad? De área que preocupa a los defensores, porque un delantero de área grandote preocupa a dos defensores, ¿verdad? Y si uno no tiene un referente arriba, creo que los defensores juegan libremente y se proyectan mejor, ¿verdad? Pero cuando hay un delantero que preocupa, los defensores saben que no tiene que ir a salir así nomás. Y bueno, eso fue el ejemplo del segundo tiempo de Paraguay. Nosotros metimos más un delantero de área, de referente, como es González. Como ahí no sé quién dijo que uno salía más y otro quedaba más. Eso es importante cuando tener dos delanteros grandotes ahí, uno puede salir a pivotear y el otro pescar a un centro, a un desborde para empujar. Y eso vio el técnico y se dio cuenta que en ese momento no podíamos hacer gol así, entrando, tocando, y metió al grandote. Va a tirar el Paco tira, tiró el Paco, la pelota se elevó, vino con de cabeza. Carpellani tenía preparado el tanque para definir. Paraguay gana. Ahora sí, señoras, señores, la fiesta, la alegría, la albirroja gana Venezuela. ¿Cómo se sufría? Gana Paraguay 1-0. Fútbol a lo grande. Vos entendés. La herramienta bien usada, Tanque. Y me emociona, me pone de piel de gallina, como se dice vulgarmente. Hace 23 años fue eso, Arturo, y parece que fue ayer. Me emociona muchísimo el gol que hice a Venezuela jugando ese partido, que vos decís, a lo mejor Capellani no le gustaba el modo de jugar mío, digamos, de jugar solamente por arriba, como él decía. Y bueno, hasta hoy me emociona y ojalá que Paraguay llegue al objetivo, eso es lo de deseo mío, de que Paraguay llegue al objetivo a Qatar. Tenemos plantel, yo digo que tenemos sobra jugadores, pero lastimosamente a veces el técnico no se decide algunas cositas, está en duda, pero yo creo que en estos partidos que va a jugar Paraguay en esta Copa América se va a dar cuenta, y especialmente el local, Arturo. Nosotros todos sabemos que cuando jugamos de local tenemos que meter a los grandotes y ir a lo que nosotros sabemos, a la garra guaraní, que tenemos que llegar. Bueno, Tanque, dos últimas al final. Petirosi puntero en la C. Sí. Estamos bien, Arturo, estamos bien con el conflicto que tuvimos el año pasado. Este año ya tenemos poca gente que está en eso. Estamos punteros, lastimosamente el sábado pasado perdimos el invito, pero seguimos punteros. El objetivo nuestro es, Arturo, subir a la B, y bueno, ojalá que este año se nos dé. Fuerza de la selección de la albirroja, Feli el Tanque Torres, concejal lista 5, opción 4. ¿Por qué en esto, Tanque? Contanos tus ideales, tus objetivos, tus propósitos. Y Arturo, me invitó el senador Martín Alévalo para acompañarle en la candidatura de él como intendente, y yo como concejal. Él me llamó ya en el 2019, lastimosamente el año pasado no se pudo por la pandemia que hubo, y este año me volvió a llamar, y bueno, le acepté para trabajar con él porque es un buen candidato para ser intendente. Y bueno, yo me meto en esto, Arturo, porque por mis ideales de deporte, salud. Mi deseo es entrar como concejal de Asunción para trabajar netamente en el deporte y salud, que hay muchos chicos que están teniendo la necesidad de practicar fútbol. No tenemos hoy en día canchita como antes teníamos, salir en la calle ya tenía 2, 3 canchitas, hoy en día no tenemos, y hay plazas, Arturo, que no se usa para eso. Hay muchas plazas, hay también terreno baldío que es fiscal, que se puede utilizar para el deporte. Y bueno, esa es mi consigna. Yo lo pido a todos los deportistas de Asunción que me acompañen, que vote por mí el próximo domingo, para llegar a la concejalía y hacer lo que yo sé, el deporte, porque la municipalidad tiene muchos rubros para el deporte que está mal utilizado, Arturo, muy mal utilizado, y yo quiero, en ese sentido, quiero que la gente sepa que yo voy a trabajar netamente en el deporte, lo que yo sé hacer. Yo no puedo prometerle a la gente
hacer bachear cosas y eso, porque no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es trabajar en el deporte por la municipalidad, porque yo sé que falta muchísimo en Asunción, cancha donde la gente o los chicos vayan a divertirse, a jugar, y la gente también que vaya a caminar. Ese es mi objetivo, Arturo. Bueno, haciendo la aclaración que esto no tiene nada que ver con ningún convenio comercial, es tratándose de vos, de tu figura tan conocida, y por eso, y recordamos el gol, recordamos los 9, y aprovechando para hablar en esta Félix el Tanque Torres, concejal lista 5, opción 4, dice. Bueno, Tanque, un saludo al aire y a ver cómo culminan las elecciones en este objetivo tuyo también. Muchísimas gracias, Félix. No, Arturo, a vos te agradezco por esta oportunidad como vecino. Es política, solamente yo le invito a todos los deportistas. Yo no le invito a la gente política, sino a los deportistas de nuestro país, de Asunción, a que me acompañen el próximo domingo y elija para ser el concejal y el intendente. Muchas gracias, Arturo, por este espacio, y un abrazo grande. Igualmente, abrazo, Tanque Torres. Mira que Petirosi, presidente, ahora concejal, hecha la aclaración, comenzamos con hablando del 9 y terminamos con esto, sin ningún interés, más que hacerle sentir al Tanque sus deseos como ciudadano, ¿verdad? Sí, claro. Y de algo muy interesante, los espacios para el deporte, cosa que se fue perdiendo un poco, como él mismo lo decía. Sí, señor, la próxima. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a vipmayflores.com. Regala amor, regala Vipmayflores. En Tupí agasajamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por televisores, bicicoolers, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Bueno, vamos a hablar de la selección. 8:58. Con 2-9 para ganar. Sí. Y haciendo una retrospectiva, ¿por qué no antes los 2-9 aquí, verdad? Sí. Si hacemos una retrospectiva a la vida nomás. Sí, porque antes ni siquiera uno. Porque Ángel es goleador, anda bien, pero no es 9. Y dijo un niño que Tony Sanabria no está de acuerdo en seguir. Tengo ese dato. Pero tampoco es 9. Es más. Pero es Finelli. Es diferente a González. La verdad, diferente a González. Y le pega muy bien a la pelota. Sí, definidor. Yo quiero ver a Paraguay contra Argentina el lunes, de esa forma. Con dos sería ideal. O si no, contra Argentina, contra el propio Uruguay. Bueno, los demás partidos. Sí, no solo contra Bolivia. Porque contra Bolivia pusimos 2. Felicidades, espectacular, me encantó. Bolivia un hombre menos. Pero quiero ver a Paraguay siempre con un 9, no una sola vez. Y lo que digo, Ricardo, es que no tenemos que ir de un extremo al otro. No, tampoco. Yo le dije a Oscar Acosta, hoy pisando tierra. Sí. Porque parece que ya somos campeones del mundo. ¿Sabes? No. Sí. Y Bolivia, una débil de Bolivia, debilitada Bolivia, con 10 jugadores, avasallante Paraguay desde el comienzo hasta el final. Sí. Por eso en el gol, solamente en esa parte, el Gustavito, yo le dije ayer en el relato, Paraguay hace el empate y tiene 2 más o menos parecido. Porque esa es la tendencia. Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Eso decía en el relato. Pudo haber hecho 2, 3, 4, 5. Sí. Lo que quise decir,
es que una vez que vaya al empate, va a marcar diferencia. Faltaba romperse ese... Porque Bolivia se encerró. Se veía, y encontró el penal. Pateó 2 veces al arco, el penal, y en el segundo tiempo uno que saca bien a Anthony cuando el partido está 2-1. Eso al poste izquierdo. pudo haber complicado todo. Y después ya no. Después ya no Bolivia. Y se dedicó a encerrarse y a marcar dentro de su área prácticamente, porque Paraguay lo que hacía era bordear el área. Y coincido, sí, después de mucho tiempo en una frase de Berizzo en su conferencia, ajustó el tema de los centros, porque ni Ángel ni los que desbordaban por derecha estaban finos en los centros, o muy pasado, o muy corto, o muy bajo, o al primer palo cuando tenía que ser al segundo, y en el segundo tiempo se corrigió en la precisión también. Le quiero decir, ¿sabe quién le envía? Dice, ojalá que sea concejal, le deseo lo mejor, perdón, le diré, le puse sí, Orlando Fioretto, el doctor Tanque Toro. Si está escuchando la radio Tanque ya sabe lo que piensa Orlando Fioretto, y no es ninguna campaña política, nada más que transmisión de deseos de Orlando Fioretto, concejal. Volvemos a lo nuestro, ¿dónde nos quedamos? En lo de ayer, en los centros, decía Fayán. Sí, que coincido con lo que decía Berizzo, que se mejoró en la precisión en el segundo tiempo, y eso hizo que Paraguay llegue a los goles, porque por momentos como que se apuraban a la hora de buscar sí o sí a Ábalos, y los centros eran imprecisos. Farías sabía que el desborde por la izquierda era de Arzamendi y de Ángel Romero, fue inatacable los dos. Sí. Hacían lo que querían, se divertían. A la derecha, Cacu. Con Espinal. Sí. Técnicamente muy bueno Cacu. Sí, Para mí el mejor anoche. Sí, No solo por el gol, sino fue figura en el partido, del partido. por cómo se mostró, En pedía el la anterior pelota. partido contra Bolivia ya hizo un buen juego. Cuando Entró entró en el segundo tiempo y comenzó a mostrar esto en los partidos de la eliminatoria. Después no jugó los últimos dos. Perdón, niño, vos la agarrás a alguien. Yo siempre digo, pongo por ejemplo la calle, el caminante, por decir. Le decimos a quién es Cacu Romero. ¿A qué te va a responder? Me gustaría la audiencia que diga bien, una audiencia que siempre es fiel, si sabía lo de Cacu en Huracán, si cuando lo llamó Berizzo, ¿o quién lo llamó antes? Sí, Berizzo. ¿No lo llamó Osorio? ¿Antes? Antes de Berizzo. En la MLS él estaba ahí, de ahí lo nacionalizaron. Sí, ¿nacionalizaron qué? Sí, pero Sí. nosotros no sabíamos que era Cacu Romero Gamarra, salvo aquellos que conocen y ven mucho. Claro. Yo no estoy descartando al que la gente siga, pero Cacu Romero, vos decías, mira Cacu Romero, te puedo decir, no me diga que es ese. Y estas son acertadas finalmente, no es casualidad lo suyo, no por lo de Bolivia. Tiene condiciones, juega bien, tiene juego colectivo, ¿verdad? Sí. Patea bien con las dos piernas, eso es importante también. ¿Vos qué tenés ahí? Quiero quedarme bien con la época del técnico, porque para mí fue antes incluso. 2018 se nacionaliza ya él. Por eso digo, creo que ya estaba con Osorio. Sí, porque por después... eso. Hicimos un gran partido y la verdad que merecía victoria. No, creo que encontramos el espacio, y cuando ellos tenían un jugador menos, creo que tuvimos espacio para juntarme con Miguel y con Ángel. Creo que esa fue la clave para destrabar el partido. Contentos, tenemos que seguir trabajando, se viene un partido muy importante contra Argentina y hay que estar preparados. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Viene el partido contra Argentina. Hola. Hola Arturo, Señor. estoy escuchando lo de Cacu Romero y la verdad que tiene una técnica bárbara y lee el partido excelente. Muy buen jugador y buena pieza para Berizzo. Tiene que atender más eso, igual con un 9. No, te pregunto, ¿vos cómo te llamas? David Galloso, tengo 34 años. David, ¿y vos sabías lo de Cacu Romero, dónde estaba, su trayectoria, cuando lo convocan? ¿Qué decís? La verdad que nada, ¿para qué te voy a mentir? Nada. Pero, ahora que lo veo, excelente. Es fundamental. Hay que darle más rodaje nomás a la selección para ver lo que puede dar. Muchísimas gracias. Lo demás, ¿verdad? Pero muy buen jugador. ¿Vos no tenías conocimiento de él? No, nada que ver, Arturo. Muchísimas gracias, David. Pongo un ejemplo. Gustavo Morínigo, el primero que lo llamó. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Lo de Cacu, la verdad que no sabía nada, che. Por eso digo, y consultamos a ustedes, ¿cortó? Este es Cacu Romero, ¿no? Que decir, ¿quién es Cacu? Porque Amistoso ante yo Japón. sabía, Amistoso ante Japón, el 12 de junio del 2018 fue la primera convocatoria de Gustavo Morínigo. Para esa convocatoria fueron las novedades Romero Gamarra, Gerardo Ortiz dentro de la convocatoria, y se le iba a hacer un homenaje a Villar en ese partido. Hola. Hola, comandante. Sí.
Yo lo conocía de un amigo argentino que vive cerca de la cancha de Huracán. Cuando se le nacionalizó me dijo, este es muy bueno, espectacular. Pero yo pensé que ya le había nacionalizado Ramón Díaz, pero ahora ya respondieron la pregunta. Gustavo Mourinho, el técnico, dice el niño. Hola. Arturo, Sí. tú sabes que a Kaku hace rato, cuando le dan oportunidad, da gusto verle. Solamente que con ningún técnico, increíblemente, nunca le gustó por completo por lo visto a cada técnico, porque nunca tuvo esa confianza de continuidad. Pero siempre demostró que era diferente. Inclusive, hasta puedo decir que prefiero que Almirón vaya al banco y que juegue titular Kaku. Ahora, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, ¿vos tenías conocimiento de su trayectoria? ¿Lo seguías o no? Sabía que estaba jugando anteriormente en la MLS. Después de ahí le perdí. Ay, por eso, muchísimas gracias, gracias. Hola. Se cortó. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. A lo mejor me vas a decir que soy un perdido futbolísticamente hablando, pero este número 9 yo tampoco sabía quién era. Ábalos. Exactamente. Pero, ese. sí, pero Ábalos jugó ¿Sí? acá. Ábalos jugó en el fútbol paraguayo. Cacu Romero no. ¿Y sí? Pero... ¿Por Ábalos o por González? Por Ábalos. Por Ábalos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, él no. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo no le conocía a Kaku ni González, pero se me pirimba ayer. Y otra cosa. Se me pirimba, Kaku, que Kaku mocoy y hermana ya. Upea. Otra cosa. Fútbol a lo grande, el vicio que no se puede vencer, será. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con la última llamada y después tenemos a Jubero en conferencia. Está ahí Diego Villalba. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muy bueno ayer el plantel, pero ya Santi no puede estar jugando. Y sí, no está. Vamos a la conferencia de Jubero después de Luis y después volvemos con los muchachos de la audiencia. Contigo, Luis. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien. 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción, recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Todos los muchachos de la mesa que tienen en común Carlos González y Gabriel. La pregunta de Luis Rojas. Diego Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Estamos aquí en las oficinas del Club Guaraní, presentación de Fernando Jubero como nuevo entrenador de la institución aurinegra. Ya está justamente el técnico español, llegó hace momentos hasta aquí, hasta la sala en donde se va a realizar la presentación, y ahora también se acomoda Juan Alberto Acosta, el presidente de la institución. Allí realizan justamente el inicio de la presentación de Fernando Jubero. Escuchamos. Nuevos desafíos se marcan para el presente semestre y en el torneo clausura tendremos un nuevo administrador técnico de primer nivel que vuelva a su casa, dos tocas, después de 6 años. Hoy nos acompañan en la mesa principal el señor Juan Alberto Acosta, presidente de nuestra institución, y el profesor Fernando Jubero. Antes de iniciar el evento, agradecemos a Tigo, sponsor oficial de Club Guaraní, por su apoyo en esta presentación. Y sin más preámbulos, damos la palabra al presidente, Juan Alberto Acosta. Bueno, no sale. Luis, No, tenemos problemas con el audio lastimosamente. Vamos a tratar de cambiar de posición porque el audio realmente no es el mejor en ese parlante. Vamos hasta el otro lado, donde se encuentra el otro parlante. Vamos a ver si mejora el audio. Habla Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní. Con la presencia de una persona querida por todos nosotros, ¿verdad? Como yo le dije a Fernando, vuelta a tus raíces. Así que la presentación acá Fernando Jubero como técnico del Club Guaraní nuevamente, y también está su cuerpo técnico presente. A las preguntas que ustedes quieran, muchachos, estamos a disposición. Así que bienvenido, Fernando. Su cuerpo técnico también está nuevamente en tu casa, así que estamos todos contentos contigo.
confianza, como muy bien dice, pues bueno, volvemos a casa, al club que bueno, que me abrió las puertas en el fútbol paraguayo y en el lugar también donde trabajé más tiempo y lo hice más justo. Así que muy contento en ese sentido, muy feliz. Y bueno, la verdad que un día muy especial y muy emotivo para mí. Me gustaría hablar un poquito rápidamente de cuál es el proyecto que queremos potenciar en el club, y es una de las razones que más me ha motivado para venir de nuevo. Y bueno, tenemos algunos ejes importantes para desarrollar. Obviamente sabemos que vamos a tener la función de sacar el máximo rendimiento al plantel principal, eso es obvio, pero también queremos acompañarle de un juego de carácter muy ofensivo. Esa es una de nuestras premisas, ¿de acuerdo? Después también vamos a establecer una línea común de trabajo en todo el club, marcando una misma filosofía para todos respecto a entrenamiento, respecto a manera de desarrollar el juego, y la idea es que esa misma línea se mantenga desde la primera categoría hasta todas las categorías del club. Hay otro aspecto también que va a ser muy importante, y es el hecho de potenciar a los jugadores de categorías formativas. Sabemos que uno de los grandes capitales del club son las categorías formativas. Para mí siempre es un club que históricamente se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores, y bueno, uno de los objetivos principales también pasa por eso, por potenciar a esos jugadores y ayudarlos sobre todo para que se puedan ir incorporando al primer equipo. En esa línea, la categoría sub-23 y la categoría sub-19 van a pasar a considerarse categorías profesionales, y de esa manera vamos a ayudarlos precisamente sobre todo con trabajos específicos y ayudándolos en todas las áreas para permitirles que puedan dar el salto en las mejores condiciones al plantel principal. Hay otro aspecto también que consideramos que es muy importante, y es el potenciar el fútbol femenino en el club, a nivel de cantidad de equipos y a nivel de cantidad de jugadoras, porque bueno, queremos que trabajen en igualdad de condiciones. Queremos que el fútbol femenino tiene un margen muy importante de mejora, y queremos también que ocupe dentro del club el papel que le corresponde. Después vamos a seguir potenciando un proyecto que ya se está desarrollando desde hace tiempo en el club, que es Identidad Guaraní, un proyecto que se desarrolla en diferentes puntos del país, y bueno, vamos a también a apoyarlo a nivel de estructura, de profesionales, de formaciones, y sobre todo también para que puedan seguir la misma línea de trabajo que hay en el club. Y también, obviamente, eso también nos va a permitir dar la oportunidad a muchos jóvenes que están en todo el país, porque normalmente es un país rico en futbolistas jóvenes que muchas veces por una situación o por otra no acaban consiguiendo su objetivo, pero bueno, por nuestra parte nuestro objetivo va a ser eso, mejorar la identificación de talentos alrededor del país. Y en ese sentido el proyecto Identidad Guaraní va a desarrollar un papel muy importante. Otro aspecto también muy importante que queremos potenciar es en un momento como este tan delicado que está viviendo se está viviendo a nivel mundial, pues bueno, donde hay también más sensibilidad, pues bueno, potenciar la vertiente solidaria del club,
y bueno, potenciar esos valores que queremos que se asocien siempre al Club Guaraní, ¿no? Y bueno, para ir acabando, nos parece fundamental, sabemos que bueno, tenemos una gran responsabilidad, tenemos a una gran cantidad de jugadores, que por encima de jugadores son personas, así que desde el club también queremos estimular la formación académica de los futbolistas, darles una educación integral, no solo futbolística, sino también acompañarlos en su desarrollo personal y obviamente también potenciarlos al máximo a nivel futbolístico, ¿no? Y bueno, por último nuestro gran objetivo, y es un poco el motor de todo este proyecto que estamos comentando hoy, bueno, sobre todo que el hincha aurinegro se sienta orgulloso de pertenecer al club, y sobre todo que le podamos brindar muchas alegrías, y por nuestra parte vamos a dejar lo mejor, vamos a dar lo mejor por nuestra parte para que disfruten, y sobre todo obviamente siempre partiendo de que queremos ser un equipo ofensivo, queremos ser un equipo que se caracteriza, que tenga siempre esa identidad por encima de todo. Así que bueno, con la ayuda obviamente de todos los profesionales que están en el club. También aprovecho para presentar a mi cuerpo técnico que va a estar conmigo durante esta etapa. Como asistente va a estar Daniel Rubiol, también va a estar conmigo Aitor García, que su función va a ser hacer de enlace con todas las categorías del club. Él va a ser director de la cantera del club, pero también va a estar como entrenador en la categoría sub-23, pero bueno, vamos a estar en permanente contacto precisamente para favorecer y mejorar los procesos de entrenamiento de los jugadores. En la preparación física va a venir un profesional que está acabando de resolver algunas situaciones personales y su vínculo profesional con su actual club. Y bueno, Carlos Lombardo, que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, un excelente profesional que va a estar encargado también del área de preparación física, y yo, Andrés, que es el que va a estar como entrenador de arqueros, que lleva ya también varios años trabajando conmigo, y eso va a ser un poco los profesionales que van a formar parte de mi cuerpo técnico, obviamente junto a los profesionales que hay en el club, digamos. Hemos estado trabajando mucho ya, llevamos algunas semanas ya trabajando, planificando todo, y la verdad que desde que hemos llegado estamos muy a gusto. Parece que fue ayer que salimos del club, y la verdad que nos hemos encontrado en un club que nos genera muchísima ilusión, muchísimas ganas, de mucha ilusión en toda la gente que con la que estamos trabajando, y bueno, ojalá podamos estar muchos años y conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado. Muchas gracias. Aquí pasaba la presentación de Fernando Jubero. A continuación inicia la ronda de preguntas. Ahora justamente se va a realizar la primera. Escuchamos. Ya hiciste el nombre. La preparación física va a trabajar contigo Carlos Lombardo. Sí. ¿Quién otro que podría acoplarse? ¿Perdón? ¿Quién otro podría acoplarse? Sí, es lo que te comentaba. Hay un profesional que está acabando de resolver unos asuntos personales y la desvinculación del club en el que está actualmente. Y bueno, en principio va a estar a finales de la semana de esta semana, máximo a principios de la que viene para acoplarse. Por último, ¿cuál fue la experiencia que te tocó vivir dirigiendo un equipo japonés? ¿Perdón? ¿Cuál fue la experiencia que te dejó dirigiendo un equipo japonés? Bueno, la verdad que una experiencia muy particular, muy enriquecedora,
otro fútbol totalmente distinto, otra cultura. Y bueno, la verdad que bueno, antes estábamos comentando también con el presidente, son esas experiencias un poco diferentes en países tan culturalmente distintos que a uno le ayudan mucho a crecer a nivel personal y obviamente también a nivel profesional. La verdad que es una tremenda experiencia y la verdad que estoy muy contento por haberla podido vivir. También, profe, primero. Aquí, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, profe. Bueno, bienvenido nuevamente a tu casa, como bien vos mismo lo manifestaste, profe. Es un dicho que uno vuelve siempre al lugar donde fue feliz. Es cierto que usted estaba mencionando eso al principio de su presentación. Ahora, profe, siempre hay cambios. Para bien, para mal. En este caso, ¿cómo vino a encontrar al club desde su primera etapa aquí, en donde le fue muy bien futbolísticamente? ¿Qué cambios encontró? Y por sobre todas las cosas, si hay material para todos los proyectos que usted está mencionando y realmente son proyectos muy buenos por lo que podemos citar. Y lo otro, profe, también aprovechando el PS, que todavía falta. Usted mencionó que está resolviendo algunos problemas particulares. ¿Podría ser el propio Juan Núñez, profe, que está en otro equipo hoy por hoy, pero podría acoplarse ya que él siempre trabajó con usted? No, es un profesional, no es Juan, es otro profesional. Y bueno, me gustaría ver el nombre, pero un poco como está resolviendo su situación profesional su relación contractual con el club, me ha pedido por favor que aguardemos un poquito, pero en pocos días lo vais a conocer. Es un excelente profesional, la verdad que bueno, viene a sumar, viene también con muchísima ilusión y muchísimas ganas y bueno, ojalá pronto esté con nosotros y pueda también empezar ya a trabajar en un proyecto que la verdad que le ilusiona mucho. Y respecto a lo primero que comentabas, sí, un poco es eso, ¿no? La verdad que hemos encontrado un club con lo que te decía, con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo llegué en el 2012, han pasado, del inicio que llegué, han pasado prácticamente 9 años y medio. Y bueno, hoy en día la verdad que el club ha crecido mucho. Ahora estamos comentando antes también, estuve visitando las instalaciones del parque del Comité Olímpico, donde hay 2 canchas para poder desarrollar el trabajo. También hay proyectos que se están llevando a cabo para continuar mejorando a nivel de infraestructuras y bueno, obviamente sabemos que para un club, para el crecimiento del club es muy importante el desarrollo de esas infraestructuras. Y después Diego Villalba redondeando lo de Fernando Juber y nos volcamos a la selección nacional, especialmente en jugadores que lo va a contratar Guaraní, el caso de Morel y otros jugadores que vos no podés decir. Contigo, Luis. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismet podés agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, mantener y tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. En una conferencia en Guaraní jugando a la selección nacional, cuando teníamos que estar analizando la selección, lo que viene, y como se interfiere mucho, le pregunto a Diego, ya se preguntó sobre Morel y de Fernández Cedrés, Diego. No, todavía sigue hablando Fernando Cubero sobre el proyecto futbolístico. Muy bien, seguimos después. Con televisores Toque, la pasión paraguaya alienta en todo el país. La Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado. Llena la cancha de aliento con televisores Toque con el pacto de confianza Inigeo. Para cada historia hay varios tipos de encomiendas y eso Nuestra Señora de la Asunción Encomiendas lo tiene bien claro. Contamos con envío a agencia, puerta a puerta, cobro en destino. Para más información, comunícate al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora Big La Asunción. Sí, podemos llamar a Víctor ya si es tan amable de comprender que vamos a hacer un análisis y después va a agregar lo suyo en 20 minutos aproximadamente, 20-25. Víctor Villalba desde Goiás.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque, Santa Cruz y Tacuara Caroso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida sin quemada en la Vitalaide descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar. En el barrio Mariscal, para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, dice, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos hablando de Kaku. Sí. Muchos escriben, comentan lo que dicen colegas, opiniones propias de Aníbal Acuña, por ejemplo, y entonces, que siempre nos escucha, uno dice, primera pregunta que le hago en la mesa. Ayer dijo en la conferencia terminado Berizzo, habló de la actitud, dijo la actitud siempre tuvimos. Sí, porque una consulta fue sobre eso y dijo que no estaba de acuerdo, que la actitud nunca faltó en ningún partido más allá del resultado final. Claro. 2, tampoco podemos confundir actitud con aptitud. No, claro. Hay que separar lo que es la actitud y si vos tenés aptitud, mejor. Sí. Bueno, vamos a ir al tema porque no se pueden confundir actitud con aptitud. No es contra nadie en especial, digo nomás para diferenciar las cosas. Puso a Bolivia porque él sabía que era un plan Delhi, implementó un esquema pensando en su rival. En los partidos anteriores planificó considerando el rival, porque en sus conferencias anteriores ustedes deben acordarse que primero miraba para adentro, ¿es verdad? Sí. Y después miraba para afuera. Primero miraba para adentro, después decía, esto tenemos, incluso yo dije, bueno, no sé si algo sacó de Bilardo, ¿verdad? Nada. Entonces la pregunta es, él ayer hizo este formato de esta manera porque el adversario permitía. Sí. Por eso el diseño de ese equipo, ya con 2 laterales que se proyectan primero, arrancando allí, si vamos por la zona defensiva, después el medio campo y finalmente los ataques, el ataque con para los delanteros. mí planteó de acuerdo al rival, Sí. Al ponerlo a un delantero de área como Ábalos, ya te cambia la idea, la forma y la propuesta del equipo. De acuerdo al rival y también entendiendo Berizzo que no ganar el primer partido siendo Bolivia el rival, con todo respeto, no es que se te complica la posibilidad de clasificar en Copa, porque me parece que no debe ser el objetivo principal en qué ubicación terminas en la Copa, sino se iba a arrastrar lo de las eliminatorias. Seguir sin ganar, siendo el rival más débil del grupo, iba a ser arrastrar lo malo que venía de las eliminatorias, más allá que ver si el futuro se complicaba o no en la propia Copa América. Yo creo que eso entendió Berizzo y sabía que era el rival como para proponer otra cosa. Y Berizzo tiene ganado 2 partidos, los 2 más débiles de Sudamérica. Venezuela y a Bolivia. Sí. Ahora, yo creo que todavía no encontró. El de ayer jugando bien, contra Venezuela sufriendo. Dice Hernán Domingo Acuña, y saluda a Arturo Acuña, toda selección debe ser estructurada para ser protagonista. Acabamos de discernir con... Vos podés ser protagonista si conoces al rival y sabes tus limitaciones. Sí. Vos también sos protagonista. Sí. Claro. Yo sé lo que a puedo. tu manera. A mi manera. Que lo diga yo sé el 12 lo de que octubre puedo de Pedro y sé lo que Sarabia. no puedo, ¿verdad? Claro. Ese es buen ejemplo el que dice Pancho. El 12 en Copa Sudamericana sabía que no era el equipo que iba a salir a atacar, pero a su manera se hizo protagonista. Y consiguió resultados. Con las herramientas que tenía. ¿Sí? No clasificó, sí, cierto, pero sabía que juega, jugando visitante, que tiene. Te puede gustar o no, pero la idea era ganó, era visible. El 12 le ganó a Nacional para pasar a fase de grupos. Le ganó a Rosario Central, por ejemplo, después en fase de grupos. O sea, claro, tampoco es el Rosario Central, pero le ganó. Pero estamos hablando de un equipo que está peleando aquí por permanecer en primera. Hay mucha filosofía en el fútbol. Yo estaba hablando del volante central, o de los volantes, que Paraguay todavía no encontró el medio campo. Ayer me gustó Piri Damota. Ayer encontró uno, me parece. Me gustó Piri Damota. No me gustó Villasanti. Coincido. Cuando entró Sánchez, no entró para defender, entró para atacar. Paraguay se volvió un equipo muy alegre. Dejamos de tener volante central de vuelta, porque sacó Villasanti y después lo sacó a Piri Damota. Por lo que demostraba el rival,
agregándole que estaba ya con uno menos. También. Ahora, si no, yo no creo que se haya animado a eso. La debilidad del rival y tener uno menos. O sea, por eso yo quiero verlo a Paraguay contra Argentina pero igual hay una con un situación- formato similar pero con jugadores diferentes. Con el formato similar, Claro. pero no me gustaría que las Villasanti figuritas te marcan después si el esquema, la figura, la táctica te sirve o no. Este fue el Paraguay más alegre que vimos, el más ofensivo que vimos en mucho tiempo, y que si empezamos a contar las situaciones de gol, tenemos muchísimas situaciones de gol. Creo que en este partido se generaron todo lo que no se generó en 5 o 6 partidos eliminatorios. ¿Con quién jugaste? Claro, nos dejaron jugar. Claro. Porque contra Bolivia también fuimos alegres, contra Brasil. No, ¿Cómo? pero voy hacia pero un lado. vos no podés, disculpame Panchi, el debate siempre enriquece y nadie deja de ser paraguayo ni amar a la selección cuando te pones como periodista. Y tenés que tener una cosa del hincha que puede ir al otro extremo y vos podés manejarlo con mucho más mesura, analizando bien, encontrando bien. Bolivia no mide. No, pero no. Bolivia no mide. Mide. El partido Hermosa pudo haber. Mirá, Pancho, dedicarla a Pancho. Dedicarla a Pancho. pero déjame terminar, Arturo. Sí, te voy a dejar. Dedicarla a Pancho. Dijiste que atacó y sin ser adivino. Escuchá, tenés tus auriculares puestos. Sí. Escuchá. Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Pero eso hace no sé, era el partido. Era el partido. No hace falta ser Mandrake el mago personaje de los 30. No hace falta. Yo dije esto, como pudo haber dicho, y Ricardo estaba, y los compañeros pudo haber sido 3, 4, 5, 6. Puse como base una diferencia de gol. ¿Qué es lo que se planteaba en el partido? Hasta aquí no me llego. Pero Pancho ya enloqueció. No, para nada. Se hizo todos los goles que no se llegó, lo que no se llegó antes. No te van a permitir. Acabo de decir cuando vos venías para acá que Faría, no entiendo su mente, porque así hicieron hizo lo que quisieron Ángel Romero y Arzamendi. Sí. Se pegaron, hicieron lo que quisieron. Facilidad absoluta. Condiciones a Arzamendi, condiciones a Ángel. Yo no digo que no, Pancho, pero demasiadas concesiones. Hasta aquí llego. Demasiadas concesiones. No, para cerrar lo que estaba marcando. Ayer se vio un equipo. Nos fuimos al otro extremo, o sea, nos fuimos a lo muy ofensivo, que nos gusta, claro, sí, pero ahora se vienen los rivales más difíciles y ahí a eso iba. Ahora hay que encontrar el equilibrio entre lo que se hizo anteriormente en zona defensiva y se terminó más o menos de consolidar en zona defensiva con lo de ir para arriba. Voy a tirar. ¿Por qué? Voy a tirar. Luis, ¿le puedo tirar que es su producto? Bolivia no tiró ningún remate al arco en primer tiempo. El penal Sí, pero el penal no va. No va a sacar la pelota y no va a voy a hacer ir daño. a que Pancho se está desmayando de emoción y hay que traerse para, ¿cómo se llama? Sí, abanico. Abanico. La Bolivia cuenta- no, carajo, no llegó ninguna vez. No, el penal No, y el remate Bolivia del segundo tiempo, lo que decíamos. La cuenta pendiente es... Bolivia no llegó, no tenía nada, pobrecito. Se caía. Debilitado, No, penal y nada más. Ni por eso ellos- sí ni fue- ellos creían. Ya me quiero irlo antes. Bolivia nos dio la pelota. Me quiero ir la antes, cuenta carajo. pendiente es cuando Paraguay No te tenés. un equipo al que le tengas que sacar la pelota. Sí. Bolivia nos dio la pelota y nos dio el campo. pero Porque no sabía qué no, hacer. no, Hagan lo que quieran. La hagan lo cuenta que pendiente es cuando tenés un equipo enfrente que te quite la pelota como vos le quitas. Así mismo. Ahí quiero ver ese mediocampo. Porque ayer, así como rindió Piri de Mota, me animo a decir que hasta Gastón Jiménez iba a ser figura ayer. Con lo mal que venía Por jugando. la tranquilidad que tenía Porque para el medio no... Ayer Piri le dio a plomo a la media cancha. Otra jerarquía, otro andar. Yo también en otro algún momento tranco. pedí por Piri de Mota en la Tiene selección. condiciones. Pisa Claro que diferente, tiene pisa condiciones. diferente. Yo hablo de la exigencia. Claro. No digo que Piri de Mota sea un mal jugador. Nadie lo Porque yo marcaba. también- porque Claro, yo también claro. lo pedí para la selección probar en ese puesto donde jugó ayer. Ahora, cuando tengamos que realmente morder la mitad de la cancha para quitarle la pelota a un Uruguay, a una Argentina, a un Brasil, ahí es otra cuestión. Por eso, como decía Arturo, no nos mareemos, porque ayer parecía que no claro, eran voy a figuritas. poner un ejemplo. Comedido. Beno Villasanti, Que nos increíblemente enseñe- no. A mí me encanta el Lautaro el argentino. Martínez. El punta. No, terrible. Un rompe Pero bola. yo pregunto, y van a decir que un argentinista. No. Pesadísimo.
pero un pesadísimo de la gran y Varete. Sí, insoportable. Ahí está la palabra. Es inteligente, hace esas diagonales. Sí, pero un molestoso, está por todos lados, te mete y el yendo cuerpo. lo bueno de Paraguay, ¿por qué no? Que la victoria tranquiliza, ¿verdad? Sí, porque si empezábamos mal, no íbamos de mal. Pirida Mota, que Ángel Romero sí, es goleador. Sí, tiene. Angelito goleador, Ángel bien por Paraguay en ese 7 sentido. No se ve lo malo. Desde la confianza viene bien. Desde la confianza eso. Tercer doblete en poco tiempo. Desde la confianza, ganarse los Cacu goles. le va a servir muchísimo, dice Ricardo. Vos dijiste que no tenía la continuidad. Sí, no jugaba. Yo recuerdo que hablamos no sé si fue el último domingo o el anterior, en Fútbol a lo Grande TV, y hablábamos de por qué Romero Gamarra no, siendo que las veces, como niño recordaba hace rato, siendo que las veces que ingresó pocos minutos en el segundo tiempo, cumplía y demostraba que tenía. Hubo un partido donde Paraguay. Porque no es hablar con el diario de no es hablar hoy con el resultado. Hubo Paraguay, un partido donde Paraguay perdía 1-0 en un amistoso de Berizzo y entra Cacu Romero y gana 3-1. Entra Cacu y entra Derlis y cambia la historia del partido. No me acuerdo contra quién. ¿Defensores contra un equipo centroamericano? No. Afuera fue. Pero gana 3-1 Paraguay y jugando de manera diferente. Pero contra un equipo que también nos dio la pelota. Ayer. A mí me gustaría, por ejemplo, sacando un equipo para Argentina, Piri Damota con Lucena. También. Sí. Me gustaría Piri Damota con Lucena. Campo, si hablamos hoy, es Lucena por Villasante. No quitar los laterales, porque los laterales son laterales de oficio. Van a tener más exigencia contra Argentina de marcar, pero son laterales de oficio y en la salida va a ser importante. Pero a mí no me sorprendería que Berizzo retorne a los yo cambiaría laterales centrales con ese mediocampo y esa delantera. Es una pregunta. ¿Va a usar 9-9 contra Argentina? Sí, tiene. Ojalá. Está exigido Yo creo para que mí. después de lo que se demostró ayer más allá del rival. Ahora, ¿Ávalo o González? Vos sabés que esa es a mí me gustó cómo entró González. Ábalos no hizo un mal partido, pero me gustó cómo entró. Tiene otro. Yo creo que Ávalo no estaba en la misma sintonía que los compañeros. Tiene en el segundo tiempo mejoró. Ahí mejoró, en el pero segundo primer tiempo, en el primero le costó. O entraba más rápido y llegaba tarde, pero no. González es fuera de tiempo estaba. Él genera ese tercer gol. Él gana esa pelota. Yo lo veo a González más incluso para el choque comparando con Ábalos. Sí. Ábalos tiene técnica, buena definición. Es grande, pero no es fuerte. Aguanta igual de espaldas, pero a González lo veo más para. ¿Sabes qué? Lo veo más ordenado, más prestancia, más elegante, cómo se para. Se para diferente, tiene más aplomo. Pero el mundial de clubes, él mostró que no es solamente un cabeceador. ¿Se acuerdan que jugar a pivotear cerca del medio? A mí me gusta ver cómo juega. Pica, te hace ese trabajo solidario. Y de cabeza es los el mejor. goles que hizo en México de cabeza. Es el mejor. El mejor que Por tenemos. Eso hablo de, sí. Ahora. Ábalos, bueno. Yo no lo sacaría. Lo vi muy desordenado. No lo sacaría ni a Gamarra ni a Ángel. Pero quizás lo cambiaría de lado. Y Almirón ayer estaba en una función de suelto, feliz. Sí, pero a mí me sigue sin convencer. Sí. Yo creo que sigue cayendo en aquello de resolver mal Almirón. Él no es un creativo, él no es un 10. Él es un corredor y te rinde más cuando tiene espacio. Pero hay momentos que el partido no te pide correr. No le falta un gol a Miguel para tranquilizarse. No le falta un gol. Pero ayer el partido, como planteó Bolivia, no te daba espacio, no tenías manera de hacer el juego de correr, de agarrar la pelota y meter para la pared, era para tocar, para mostrarte y le sigue faltando, me parece, ubicarse en ese pero sentido. Ayer encontró una dupla muy interesante con Romero Gamarra, se respaldaba mucho con Romero Gamarra. Eso sí. Y por izquierda con Arzamendia y Ángel también. Esa libertad que tuvo para jugar en todo el frente de ataque lo hizo sentir bien, pero él busca los espacios y como dice Fabián, no era para pero correr hay que ayer. ser realistas, así no se va a poder jugar contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, contra Ecuador. No, esa es la realidad. Por eso yo hablaba si afianzás el equipo podés jugar. Sí, pero no te van a dar esas facilidades. No. El tercer gol, yo sé que hay mérito en cómo aguanta Ábalos, cómo espera, cómo cede, cómo define Ángel. Roba Martínez pero esa salida de Bolivia es ni siquiera displicente. Sí, pero si volvemos porque si volvemos al pasado y hacemos todo de vuelta lo que hacíamos antes, y entonces vamos a jugar a Bolivia y a Venezuela nomás vamos a jugar. Este es el camino, pero para ir ajustando piezas, puliendo este equipo. Pero yo creo que Paraguay necesita un 9.
Saca un volante si querés creativo y poner un volante más de marca, pero no saques tu referente. Se juega de manera distinta Sí, con el Le referente. exigís a la defensa rival también de otra manera. Y no le deja que venga. Mira que en defensa los rivales no son tan fuertes últimamente. Argentina es muy débil. Le cuesta. Y David Martínez debutó ayer, decía Ricardo, por una cuestión reglamentaria para que ya no lo pongan en Sí, la ya no Argentina. puede jugar. Ahora por ya no Argentina. puede, sí. Y Buen se ingreso. proyectó una vez. Sí. Tuvo poco tiempo, más no tuvo. Hizo 2 centros y la pelota para el tercero él pelea. Y Sí, después pero tiene como Ábalos. estaba ya regalada Bolivia, le digo, hacer lo que querés. Sí, era. Se soltó Por una eso donde se fue de el- arriba. Hasta podía haber un debutante ayer tranquilamente. Buena presencia en los primeros minutos. Sin experiencia, Y digo. con todo eso, Y de hecho lo de Enciso fue eso. Claro, un el chico de de 17 Libertad, años que que tuvo tuvo sus minutos. vuelvo al medio campo, y con todo eso, la facilidad, era un partido, Villasanti no calzó. Ante Jordania, gracias a César Orrego. El partido que decía que entra Kaku y... Ah, vos te envías, no me envía a mí Cesarito Rego. Envíale nomás Seguro Ricardo porque yo Cesarito. estaba en el uso de la palabra, Arturo. Por eso Él que es muy yo- respetuoso. muy Cesarito. Chile entusiasma. Clasificó Paraguay por la victoria. Yo creo que podría pone pasar calma. para un empate más y ya que está metido en la siguiente fase. Pone calma. Así nomás. Sí, Hacía yo, creo, falta yo una- creo que trae calma después de... Está bien, necesitaba esto. de lo mal y que- especialmente que jugamos. necesitaba por lo de Cacu, por lo de Carlos González, lo de Piri La Mota, el chico Enciso. Sí. Sí. Así, ¿verdad? Sí, totalmente, principalmente. Se ve una imagen de jugadores que vos querías ver Sí. y el rival te permitía. Permitía el partido. Claro, porque iba a ser peor el pecado de Berizzo si ante un rival débil así No, no te animabas. Ahí Vos era... viste, estaba atento al partido. Sí, No sea bola. sí, sí. Sí, está. Pues nadie te habló. Como que nadie me habla. El momento que Enciso toma la pelota, la jugada que se mandó. Cuando arranca, la Esa primera... jugada que se manda se va a hacer contra Bolivia, contra Argentina, contra Sí. Brasil, contra todo. La primera jugada. Ya está en él. Él sí, hace él en sí. su ADN. Él Él va la a hacer jugada eso. en el campeonato que alza un sombrero y tira sobre el travesaño. ¿Contra quién era? Hace poco vimos la jugada de él. Sí. Hace un sombrero, él deja dos pagando y después le pega al travesaño. Así al ¿El último travesaño. partido no fue? En cancha de Libertad. El último partido. Ah, es el jugador del fútbol. Vos sabés que es muy parecido a Franco, porque Franco también es el jugador que tiene en la cabeza algo y hace ante Cerro, Olimpia. Y Guaraní, recuerdo cuando Luque. debuta en Libertad, entró de la misma manera. Entró a la cancha y Sí, dejó a dos en el sí, camino sí, y el sí. tercero lo bajó Le pegaron, con una sí. falta Sí, sí. y sus propios Pero compañeros con y el técnico, no 15 recuerdo años. quién, le dijeron que evite esas cosas ¿Chamot? por ahora porque lo van a golpear. ¿No fue Chamot? ¿Chamot? Chamot creo que fue. Incluso le aconsejaron que lo llamó, que sí, suelte antes la pelota tranquilizate, porque tranquilízate. lo van a pegar de más, porque así fue también su debut en Libertad. Mira, este chico Enciso, que por algo ya venía así, y tiene más crédito, cada vez va a tener más. Sí. Es un atrevidito en el buen sentido. Es un de la crack, palabra. decía Garnero cuando le hacíamos la Tacuara posteo Garnero, ayer. ¿no? Yo le Sí, había sé preguntado que por él, un pero crack. es un dice. atrevido, porque este tipo de atrevimiento Sí. no es irrespetuoso. No. Se tiene Es mucha su manera. confianza, autoestima. Está más sabe grande. que sabe Está más grande. y conoce. Ayer se mandó una que pisó, ¿vos viste el partido? Sí, ¿Y vos comentaste? ¿Y quién te habló en ese momento? nadie. Vos, niño. Yo sí recibí una llamada en ese momento. ¿Y vos? Pero vi esa jugada. No, si estaba contigo. ¿Cómo? Estaba contigo. ¿Vos? Yo sí recibí una llamada, pero estaba viendo ese partido. Ese jugaba vi. Ahí sí, otro pasaje del partido que... Velocidad. Parece que algunos no sabían que había partido de Paraguay. Te solamente llamaban. Te llamaban. Partido de Paraguay. El ¿cómo vio, posteo mamá? de Sí. Tacuara Cardoso ayer sube la foto cuando iba a ingresar el ¿Enciso? chico Enciso y pone buen debut mi crack Sí. y lo arroba Tacuara Cardoso cuando iba a entrar Enciso. ¿Quién? Tacuara, que Tacuara. lo Lo venimos quiere. comentando, Sí, es el que lo cuida, el que lo quiere, el que padrino, lo mima. puede ser. Padrino, Quiere mucho padrino, Tacuara. sí, Sí, lo cuida. Sí, lo cuida. Sí, lo cuida muchísimo. Y lo reconoció el propio Enciso. Lo reconoció el propio Enciso. Lo arropa. ¿Sabe por Un qué? pájaro bonito también. Enciso. Llámale a Pedro Aldave. Es el mismo representante que tiene Tacuara. Y quizás se vea reflejado en él. Pedro también. Aldave es el representante de Tacuara y de Enciso. Ni un distraído, Pedro Aldave. ¿Cómo Y tiene está ojo bien para lo los que cracks? hace. ¿Cómo Le tiene deja- ojo para los cracks? Mérito. Tiene ojo. Tiene ojo. Esa- Entonces, ¿qué hace Pedro Aldave? Cuidarle y sabe Y vos que sabés que él, ¿quién lo recomendó a Tacuara para al Pedro Aldave? ¿Sabés, verdad? ¿Quién? Héctor Blanco. Héctor Blanco. Algo por Tacuara, eso es muy importante para mí, me ayuda mucho. Y vos le mirás con admiración. Sí, claro, como un padre más para mí. Tacuara. Sí, así mismo. Enciso hablando de Tacuara. Sí. Y lo que puede llegar a aprender. Y cuando le pegan, cómo lo levanta Ángel y lo acaricia. Ustedes los periodistas deportivos
son renuentes a creer que a los 17 años se llega. Este chico puede jugar contra cualquiera. Sí. Sí. Lo que quiero es que no me voy a equivocar. Campeonato paraguayo es muy duro y muy peleado, ¿verdad? Sí. Friccionado, peleado, heredia. Enciso no teme a eso. Está recordando Ricardo Pamián que Chamó le dijo. Creo que fue Chamón, no, si no estoy equivocado. Cuídate porque vas a ligar. Te van a pegar. Que suelte un poco antes la pelota porque Sí, lo buscaban. Este es el chico que se perfila como los anteriores y después, si comienzo a citar nombres me puedo olvidar de alguno. Este ya va camino al triunfo. Sí. Este va camino al éxito. Enciso va camino al éxito, como se fue Gustavo Nefa, como se fue Rafael Bobadilla, como se fue Roque Santa Cruz. Tenían esta edad. Y perdón, me iba a olvidar de varios. Hay varios que no aprovecharon. Chico Díaz. O me puedo olvidar de varios. Que pintaban para... Pero tiene. Y Turbe. Pero tiene. Sí. No, yo hablo de quienes después ya está. El Sí, caso sí. de Roque y de Gustavo Nefa, por ejemplo. Después ya se consolidaron los dos. A una lesión lo dejó fuera Gustavo Nefa. Gustavo Nefa comenzó jovencito. Una potencia física de la gran tenía Gustavo Nefa. Y Roque era un fenómeno ya en la época. No, Roque sí. Y este chico tiene eso. Y así le vieron. A mí, ojalá vaya haciendo más partidos. No solamente contra Bolivia, que permitía, daba licencia. Estoy hablando de lo que viene. Ese caso Claro, en sí. porque ese atrevimiento Barreto también fueron muy... ese atrevimiento no entiende de rival, de Pero camiseta. tiene que cuidarse. Sí, hace lo suyo. Tiene que cuidarse. Pero lo cuidan, Tienen lo que arropan. cuidarle, porque pintaba bien Franco también. Pero Franco está recuperándose y es recuperable. Claro, tienen que cuidarlo y tienen que cuidarse, porque no depende solo de los que lo rodean también. Hablo de La cabeza de cada Te uno. repito, y Ricardo se acordaba. Tacuara pone una atención especial y él lo reconoce. Sí. Es su amigo, compañero, padre de campo. Sí. Y eso es importantísimo en el jugador. Tiene el mismo representante que Pedro Aldave. Sí. Entonces hay muchas cosas en común. Yo no estoy diciendo que lo haga por propio interés Tacuara, pero Tacuara tiene una gran amistad y me consta con el grupo Aldave, Pedro, Karim. Sí, Tacuara sí. tiene, no es solamente Pedro Aldave, es representante así. Amigos. Y yo me hago cargo de lo que digo. Y eso hace esto con Enciso, que lo cuide, que lo proteja. Y está muy bien. Sí. Y está muy bien, porque va a ser un capital de enorme valor para la libertad. Absolutamente. Y para el fútbol Para el fútbol paraguayo. Sí. Yerba mate arcoíris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Este viernes Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Este viernes de las 6 de la mañana. Por cargas a partir de 100.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados, llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Víctor Villalba, ahora sí contigo, Víctor Villalba. Estábamos analizando la selección. Contanos lo que sentiste vos, las anécdotas, lo que te dejó el partido ahí, presencia en Goiânia. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya con el seleccionado albirrojo retornando a nuestro país, estarán arribando a Asunción en los próximos minutos, empezando la planificación para el partido del próximo lunes ante Argentina en la ciudad de Brasilia. Y contando un poco nuestra experiencia el día de ayer, primeramente en la previa, con todos los protocolos por la exigencia máxima que se da en este evento, más atendiendo la pandemia, tuvimos que entrar 3 horas antes. Estábamos solamente 15 periodistas ayer presentes en el Estadio Olímpico de Goiânia, cuando la capacidad para el sector de prensa es para 150 personas. Incluso nos contaban
que esa es la cantidad que Conmebol espera para cada uno de los partidos y obviamente apenas el 10% se terminó teniendo ayer en el Estadio Olímpico de Goiânia, un estadio que presentaba todavía algunas imperfecciones en lo previo y lo contábamos durante la transmisión. Había cuestiones que casi sobre hora, sobre la marcha iban corrigiendo, principalmente con una de las porterías que tenía un problema más o menos 1 hora y media antes y tuvieron que sacar el arco de ese lugar, volver a ponerlo, ajustar algunos temas en la pintura de los caños y acomodar para que todo quede listo minutos antes del calentamiento de los equipos. Después a nosotros nos tocó estar durante el partido prácticamente detrás del banco de Paraguay, incluso la banca improvisada en este caso para los suplentes fue la tribuna baja de la zona preferencial si comparamos siempre con las posiciones del Estadio Defensores del Chaco, y allí vivimos el partido teniendo muy de cerca a los miembros del staff, miembros de la dirigencia de la APF y los jugadores suplentes que recibieron como un golpe importante el gol tempranero. Hubo algún que otro reclamo de Berizzo, pero después se dio cuenta que aparentemente en la revisión el árbitro estuvo acertado porque ya dejó de reclamar. Después de eso más bien arengó permanentemente a los jugadores tratando de dar estímulo, de que no se rindan, de que tengan paciencia. Uno de los más aplaudidos durante el partido fue Cacu Romero Gamarra, el otro Miguel Almirón. Las felicitaciones para Ángel Romero y también en ese orden de los que recibieron aplausos, felicitaciones desde la banca, Carlos González, cuando entró en el segundo tiempo. Cada jugada, cada movimiento del jugador de Tigres era aplaudido, era estimulado por los miembros de la banca y fue el hombre clave para el segundo gol porque termina cabeceando y después de eso le queda Ángel Romero. Y fuera del partido en sí, insistiendo con el tema de la discusión, porque nos tocó vivir de cerca todo lo que fue pasando entre la banca boliviana y la banca paraguaya. Se dio la continuidad, el segundo round, entre comillas, a lo que fue en Asunción el partido por eliminatorias, que también tuvo un tinte de mucha discusión. A partir del tercer gol de Paraguay se calentaron los bolivianos y empezaron con el desafío de te espero afuera, miradas desafiantes, cruce de palabras, y al final tuvo que pasar el hecho de que obligatoriamente tengan que salir de forma separada para evitar problemas en el túnel. Primero salió Bolivia, cuando Farías se alejó completamente con su cuerpo técnico, discutiendo, intercambiando alguna que otra palabra con los del Banco de Paraguay. Recién un par de minutos después se habilitó a Berizzo y compañía para poder abandonar esa zona. Eso sí, entre Berizzo y Farías el tema terminó bien porque se acercaron, se saludaron al final, pero Farías señalaba a otros integrantes de la banca, entre Marcucci, Ulesic, gente de la preparación física. Allí venía la rabia boliviana, porque hasta el último segundo en el cual se retiraban del campo estaban enojados, desafiándose y esperándose afuera, entre comillas. Satisfacción plena al final del partido, veíamos rostros de satisfacción, gente que se iba felicitando entre el staff paraguayo, así que el debut fue aprobado por parte de Berizzo y esperando lógicamente seguir sacando resultados en lo que resta de esta fase de grupos. Arturo, compañeros. Muy bien, correcto. ¿Una pregunta, Víctor? No, sobre el final y redondeo porque le iba a consultar sobre lo que pasó en los bancos, pero como bien decía, después quedó en la nada, pero igual es una imagen que no es agradable para este tipo de eventos. No, ni Faría ni... No, de ningún lado. Faría como responsable de su cuerpo técnico y Berizzo como responsable de su cuerpo técnico. Ellos son los jefes. Sí. Claro. Los dos son responsables. Van a decir, no sabía, no me di cuenta, pero los dos tienen que asumir y decir, bueno, no vuelvan a hacer esto porque estaba contando Víctor. Cerramos, Víctor. Perfecto, Arturo, cerramos nosotros el jueves, estamos trasladándolos hasta Brasilia para esperar el segundo partido. Paraguay recién regresa el domingo a territorio brasileño en horas de la tarde, más o menos alrededor de las 6 de la tarde estará llegando a Brasilia. Vamos a ver, van a definir si hacen o no reconocimiento. Yo creo que no, me parece que va a ser un dispositivo similar a este primer partido, donde no hicieron reconocimiento, solamente mandaron representantes a la conferencia de prensa. Eso ya nos iremos enterando con el correr de los días. Cerramos aquí desde Goiânia, Arturo. Saludos a todos los compañeros. Muy bien. ¿Qué pasaba un 15 de junio de 1958, Ricardo? No sé. Y bueno, sos periodista. Sí, pero no sé. No sé. ¿Y después? No, y no sé, no puedo pilotear. Si no sé. Es muy feo pilotear. ¿Época de Copa del Mundo?
No sé si tiene algo que ver con Copa del Mundo. algún evento, por la fecha, pero espera hasta ahí no. Como dice Ricardo, no voy a pilotear. ¿Qué pasó? No voy a pilotear. ¿Niño? No sé, la verdad no sé. ¿Qué fecha? Ahí ya te Yo no le está puedo- boleando ya. Veterana. Sí. Yo voy a hacer el... ¿Dónde va a encontrar con la fecha? Quiero saber. Yo por la fecha calculé el mundial, pero Tiene que después ver no. 58 y mundial, y si es 58... La garganta es la auricular y esta es la garganta. Espera, no, si es 58 tiene que, por eso digo la fecha nomás para No, pero la sí le dijo época, Fabián. tiene que ver probablemente con Brasil, y si tiene que ver con Brasil tiene que ver con Pelé. Vio todito. ¿Qué? Me ¿Dónde? corto ¿En qué con momento? teja. Sí, claro que sí. Sí, él mira tu teléfono, Me corto Arturo. con teja que vio. Claro. ¿Cómo voy a ver? Me corto con teja que vio. Mira, esto está así. No, este viste. Sí, vos, porque la cuando punta me vida. preguntaste, Arturo, No, hiciste así. terminó todo. Sí, cuando Vos me hiciste miraste, todo. hiciste así. La pelea ahí, sí. Bueno, ¿Y cómo vas a ver 58? Sí, y te goleaba, guau. 58 ¿Cómo se del llama año- tu frase? Cuando vos viniste con el harina, yo ya estaba con el pan bajo el brazo. ¿Qué Sí, porque Arturo hace puta? así como te pregunta. Claro que vio todito. No, tengo- ningún nunca mérito no tengo tiene. mérito. No, Nunca al tengo contrario, mérito. va a ser sumariado, castigado, vilipendiado y puteado. Atrevido, Diego sí. Villalba contigo. Gracias, Arturo. Ya finalizó hace minutos la conferencia de prensa, la presentación de Fernando Cubero como nuevo entrenador del Club Guaraní. Contrato hasta finales del año 2023. De hecho, en la presentación justamente tenía allí una remera con el dorsal que rezaba justamente el año 2023. Allí con Juan Alberto Acosta, el presidente de la institución. Le consultamos directamente a Juan Alberto Acosta el tema de Jorge Morel para Lanús de Argentina. Dijo que sí podría, pero que también había otras ofertas. Siempre a su estilo Juan Alberto Acosta, gambeteando las preguntas directas allí en esa parte de la conferencia de prensa, pero sí admitía de que podría darse lo de Jorge Morel, y algo muy importante que decía el titular de la institución, que la intención del futbolista es salir, así que se está viendo justamente eso para cerrarse ya en los próximos días. También le consultamos sobre Fernández Cedrés y una posibilidad Cerro Porteño. Dijo el presidente Juan Alberto Acosta de que hasta aquí nada oficial. Han recibido, también han escuchado rumores en cuanto a eso, pero nada oficial por parte de Cerro Porteño y una posible oferta por el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Fernando Cubero habló sobre la pretemporada. Esta semana la van a realizar aquí en la capital. Posteriormente, a partir del sábado, se trasladan a Ciudad del Este para realizar la parte más fuerte del reacondicionamiento físico, ya encarando el torneo clausura y la Copa Paraguay. En cuanto a incorporaciones, confirmó los retornos de Marcelo González y de Gustavo Navarro, que de hecho pertenecían al Club Guaraní. Más de eso no tiene todavía en cuanto a refuerzos Guaraní, pero sí ya pasó una lista la dirigencia para algunos puestos que estará solicitando Fernando Cubero de cara al segundo semestre. En cuanto a su cuerpo técnico, mencionó que va a estar compuesto por los siguientes profesionales. Daniel Rubio será el asistente técnico directo, Carlos Aitor García será el segundo asistente y también se va a encargar de la dirección técnica del equipo sub-23, además de ser el encargado de todas las divisiones formativas del Club Guaraní. En cuanto a la preparación física, mencionó de que va a venir un profesional en los próximos días, pero no puede mencionar su nombre porque todavía está desvinculándose de una institución en estos días, así que prefirió no mencionar el nombre del preparador físico. El asistente del preparador físico será Carlos Lombardo y el preparador de arquero será Joan Andrés, de nacionalidad española. Ya todos ellos habían trabajado con anterioridad en algunos de los clubes que había dirigido Cubero aquí en Paraguay, tanto Guaraní, Olimpia, Cerro Porteño o Libertad. En algunos de los clubes ya habían trabajado indistintamente estos profesionales en compañía de Fernando Cubero. En cuanto a salidas del plantel, dijo que van a evaluar con el desarrollo de los entrenamientos si van a dar salida algún que otro futbolista en cuanto a no tenerlo justamente en cuenta,
pero por ahora por lo menos todos continúan al margen de lo que es, me parece ya, o va a ser un hecho en los próximos días, la salida de Jorge Morel al fútbol argentino. Esto en resumen de lo que fue esta presentación, conferencia de prensa en el Club Guaraní. Fernando Jubero, nuevo entrenador del legendario hasta el año 2023, Arturo. Correcto, Diego, que estuvo con la presentación de Fernando Jubero y su retorno, y ustedes saben que ayer hablamos con Diego Cerrati, compra pase, no todo, Lanús. de Morel, De Morel, sí. como en el caso de Lanús, pero sigue teniendo el mayor porcentaje Guaraní. Ya volvemos. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. Grande PAL, el mes del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande PA Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, separador en Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto. Kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Dice Barqui Sport, un 15 de junio, pero de 1958, un tal Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, jugaba su primer partido en Copa del Mundo. Ya nada fue igual, ni para Brasil, ni para Planeta Fútbol. Creo que él no arrancó el primer partido con la selección brasileña. Creo que era suplente. Fíjate, por favor, Sí, ahí buscan. así fue. Suplente. ¿Y contra quién debutó Pelé? En el 58. Antes vas a ver. Si él... ¿Contra qué selección debutó Pelé? Vamos a ver. Él no era titular. Creo que se lastimó y Contra apareció. Checoslovaquia. ¿Le puedo tirar? Pues, vamos a hacer una cosa. Elegí qué lado querés. Elegí qué lado querés. Yo lo que conté con la anécdota fue el 62. El tercer salito de Viña del Mar, cuando el brasileño, el mago, el brujo, le dijo que no juegue. Pongan los periodistas jóvenes. ¡Qué rompezón! Contigo, Luis. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Llenar uno antes y otro después sin chao resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visitanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Alô, torcida santista, aqui é Clodoal. Vamos torcer pelo nosso peixe, com garra ¿Y después contra quién es? Es jugando por Santos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver Santos, Gustavito? No, sí, estamos hablando de la selección brasileña. Es lo mismo, Gustavito. Vos también, te mereces. Que vos me pongas el gol de Neymar, que jugó en el Santos, no sé si me entiendes. Claro. Sí. Es otro el tema. ¿Se entendió, vio? ¿Qué dice? Ante Austria, No, dice. 3-0. Debut ante Austria, 3-0. Vicente Feola, de El TV técnico, Brasil, claro. optó por alinear a Pelé y el equipo ganó 2-0. Optó por alinear a Pelé. Él no comenzó el primer partido cuando la Gracias al doblete de Babá. Porque ¿cómo era la delantera? Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. En el marco, Gilmar. Entonces cuando a vos te pregunten los periodistas de hoy, ¿y por qué el estadio lleva el nombre de Nilton Santos? Porque la defensa era el arquero Gilmar, Yalmar Santos, Bellini y Nilton Santos. Cito y Jair, Garrincha, que también lleva el nombre, Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Esa fue la Creo que selección. encuentro otra, la que tiene Pancho, que no fue en ese primer partido en fase de grupo. Y leo para que se entienda. ¿A quién le decís? A todos.
¿Vos también? No, pero estoy leyendo. Luego de una fase de grupos en donde el Scratch venció a Austria 3-0, empató con Inglaterra 0-0 y derrotó a la desaparecida Unión Soviética 2-0, logró el boleto a los cuartos de final. Sin embargo, para el técnico Vicente Feole, a la delantera verde amarilla le faltaba una dosis de gol y frescura, por lo que en la llave de eliminación directa que le tocó disputar ante Gales, decidió alinear a un jovencito. El primer partido no jugó. Era así como Pelé hacía su debut en los mundiales. Como héroe ya fue el autor del único gol del compromiso, una verdadera joya donde se quitó encima un defensa para mandarla a guardar con sutileza al lado de un palo. Me estaba buscando el anteojo que tenía puesto, perdón. Estaba buscando mi anteojo que tenía puesto. ¿Dónde está mi anteojo que tenía conmigo? Tenía puesto. Mirá, Pancho, antes que te reviente. Pues te puedo reventar. Después le hay que leer todo, Pancho, porque si no te confundes. Pelé con 17 años no fue considerado para los dos primeros partidos en la fase de grupo, agregando lo que dice Fabián. Brasil salió eroso por tercero hasta Australia. Vicente Feole optó por ganar Pelé y el equipo ganó 2-0 gracias al doblete de Baba. Orrey terminó dejando su huella, tomando a Cesarito Rego, pero él no era titular. A eso no es lo que voy. Él no era titular y después González. Y el que iba a ser, ¿quién iba a ser la figura del mundial? ¿A vos te gusta la historia del fútbol? Sí, lógico. Mucho. ¿Qué pasó con él después? El que iba a sorprender, a romper, era Garrincha. Garrincha iba a ser la gran estrella de Brasil. Y terminó siendo Pepe. Iba a ser Garrincha la gran estrella de Brasil. Garrincha. ¿Vos sabés la historia de Garrincha y la radio? No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? Menos. ¿Luis? No, tampoco. ¿Quiere No decir sé. que ustedes no escuchan fútbol a lo grande? ¿Vos sabés? Yo al menos no recuerdo esa... Y vos no sabés la historia. ¿Por qué? Cuando Garrincha... yo sé porque presta atención a las anécdotas. Cuando Garrincha no valoraba lo que pasaba en su vida. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. De una vida desprolija, desordenada. Y le trataban de cuidar a él. Hay un artículo que yo saqué la frase que se escribió que se llama, decía, el valor de las cosas. Y una de las cosas que Garrincha no cuenta era el valor de las cosas. ¿Se entendió? Sí. Y después resumen por qué el que escribió un artículo con relación a Garrincha, que vivía bajo la tribuna y una vida muy desordenada, pero un jugador extraordinario. Así tiene la piel. Garrincha. Y poca imagen, yo tenía 10 años, yo nací en el 48, Brasil fue campeón en el 58. Entonces todo lo que uno recoge después de la lectura, a quienes amamos el fútbol, las repercusiones de Pelé. Garrincha le dice al técnico, a Feola y a toda esta gente, voy a comprar en Suecia una radio, receptor. Garrincha va y compra el receptor, paga por ejemplo $100, esa historia es real. Hablamos del mejor puntero derecho probablemente de la historia del fútbol mundial. Compra el receptor de radio y va y le dice para el utilero que le guarde la radio. Y le dice, ¿y qué es lo que escuchan? No entiendo lo que hablan. No entiendo lo que hablan, le dice Garrincha a el utilero. El utilero, percatándose de que no tenía noción de lo que era un receptor para escuchar, porque lógico, están hablando el idioma del momento, del lugar donde estaban. ¿Sí? Mirá esta radio, le dice Garrincha, y dejaba escapar una lágrima de emoción divina. Y le dice el utilero, extraordinaria la radio. Y yo no entiendo lo que dicen esos Garrincha. Entonces le dije al utilero, mira, antes que pagaste $100, ¿para qué va a perder los 100? Vendeme a mí por 50. Total, vos no entendés lo que dicen. ¿Qué pasa? ¿Se entendió? Sí. Es lógico que eso decía esa radio iba a hablar sueco. Claro. Y cuando llegaba a Brasil, iba a aprender la radio y iba a salir en portugués. Gran vivo Entonces, pero el otro le dice, conociendo la Garrincha, dame un $50, yo te voy a pagar. Así solamente vas a perder 50, porque te vayas a tu país, a nuestro país, no va a entender lo que dicen. Sí. Y ese cuenta como anécdota, pero lo hago con mucho respeto. No me estoy burlando. No, pero nada. Es una anécdota contada y real. Lo hago con mucho respeto a una figura excepcional como Mané Garrincha. Entonces, a los pendejos de hoy, ¿por qué llevan la denominación en Río, verdad? En el Estadio de Brasilia. En Brasilia, capital de Brasil. Donde va a jugar justamente Paraguay. Donde va a jugar Paraguay. Es Mané Garrincha, en su homenaje. Sí. En su homenaje a Mané Garrincha. Y Junior, Yalmar Santos Bellini, Nilton Santos, perdón, es el otro estadio. El de Río. El de Río. El de Río. Nilton Santos en homenaje
a los campeones de 1900. ¡Brasil! ¿Entendiste ahora, Mancho? Sí, señor. Y ahora vos cuando te vayas a tu casita, pues tengas tiempo, comenzá a leer la historia de Garrincha. Comenzá a leer la historia de Garrincha. Es apasionante, es muy tierna la historia. Y me acuerdo que el que escribió el artículo dijo el valor de las cosas. No tenía nada que ver con el receptor. Resumió por otra actitud que después le voy a decir en privado. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a otro tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic, ungüento de congestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso. Una Hyundai Santa Fe en el grandioso Silencio, sí, un Chevrolet Camaro 2021 pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comecipar ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Fines Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrirossi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño la sensación y el placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros o Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de represión con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Bueno, Berizzo, ¿o qué mal vamos a la selección? Para redondear. Y queda la incógnita saber qué decisión va a tomar contra un rival absolutamente distinto. Una semana. Yo creo que ahí está va a ser una la prueba importante para el medio, sí o sí. Para las decisiones de Berizzo y también para el rendimiento de los jugadores, porque no, aquí no es cargar contra el técnico nada más. Sobre Copa América, hay designaciones para los partidos que se vienen y 2 novedades. Arbitraje paraguayo para un partido el jueves y aparece por primera vez la terna española. En este caso para un partido del viernes. Que estuvo como cuarto árbitro. Estuvo acá como así con cuarto árbitro. Jesús Gil Manzano. Estuvo en la CONE y la Guardia como cuarto árbitro sí, español. Ahora va a dirigir. Ese no es medio calvo. ¿Vos le conocés medio gordito? Los partidos más importantes dirigen en España, en la Eurocopa. Sí, dirigió. Ahora estuvo dirigiendo la semana pasada el partido entre. Ahora dirigió. Hace 3 o 4 días dirigió, 5 días dirigió. No, antes dirigió. Bueno, listo, contigo, Luis. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Queyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Si no tiene el teléfono actualizado, pero Aldave, ¿tenés? Llámale, decirle para hablar de inciso, llámale. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad en toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tu pedido al 0984 522 071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Colombia-Venezuela va a pitar Ever Aquino. Esto será el jueves 5 de la tarde. Derlis López estará en el bar acompañándolo a Ever Aquino. Mientras que Chile-Bolivia tendrá a su cargo Jesús Gil Manzano con Ricardo de Burgos. En el bar, los españoles también designados para Brasil-Perú el jueves.
el otro compromiso que va a completar la segunda fecha del Grupo A, Patricio Lustó de la Argentina con Mauro Vigliano, también argentino, en el VAR las designaciones para los próximos partidos de la Copa Señor América. es de cutis blanco, medio gordito, ¿no? Ese sí es gordito. No, este es Gil Manzano. Ah, este es de español. Sí, no, por eso confundido. yo me confundí, porque me quedé con... Sí, No, yo me confundí con otro medio gordito, de pelo blanco. Este otro. Este es Gil Manzano. No, jovencito. Me equivoqué totalmente. Totalmente estoy equivocado. Claro, reconozco que me equivoqué. ¿Vos entendés, Ricardo? Sí, reconozco que hay me que equivoqué. reconocer. Es decir, me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Mira, Arturo, yo no reconozco. ¿Qué puta reconocer? Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellana 1751, llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter, Fleming. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica, más parlante, Colque Sans Bluetooth por solo 592.000 guaraníes, ingresa a io.com.py. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas y conocer nuestras promos Visión Banco. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Gas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. También el otro partido del viernes tiene designación arbitral, hablamos de Argentina-Uruguay, tendrá a su cargo el brasileño Wilton Sampaio, en el VAR estará Wagner Reguay para ese compromiso, así completamos la segunda fecha de la Copa América Grupo A y Grupo B. ¿Ese quién va a dirigir? Esto tiene que ver con el intercambio que hablábamos porque la terna argentina, encabezada por Fernando Rapalini, va a tener a su cargo el compromiso Ucrania-Macedonia el jueves por la Eurocopa. Y esto que dice árbitro internacional, entonces Conmebol saca un comunicado diciendo que Fedorsuk se pierde la Copa América pero termina designado en un partido. González también está en Brasil, la comunicación en la Conmebol son y se putea contra la Conmebol. ¿Qué es lo que esto es? Hace 21 minutos, Copa América, Colombia, Venezuela, árbitro Ever Aquino. Sí. Asistente Eduardo Cardoso, Paraguay, asistente de 2006 Saldívar de Paraguay. Así es, de Erlis López en el VAR. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? A vos y a todos tus compañeros. Javier Díaz, iba vicepresidente. ¿A qué hora llegaron? Ahora estamos descendiendo del avión, Arturo, justamente, y tomando rumbo a Italia. Pero, perdón, ya bajaron del avión, ya hicieron toda la parte médica protocolar de la muestra negativa, ¿eso? Sí, ya hicimos toda esa parte. Ya está. Bueno, a lo mejor hay una excepción con la selección nacional, no sé, es una cuestión ya protocolo. Javier, contanos las sensaciones de ayer, el partido y en qué medida sirve la victoria en Copa América para adelante. Bueno, bien, un partido que arrancamos un poco complicaditos con el penal en contra y el gol de Bolivia, pero confiado siempre, a sabiendas de que el equipo sabe lo que quiere, busca permanentemente jugar con la pelota, llegar al arco rival, así que realmente estábamos muy confiados de que el resultado iba a ser positivo, sabíamos lo que se había entrenado, lo que se había planteado para este partido, así que estábamos muy confiados. El ambiente que se vive en este tipo de partido, lo que pasó con Faría, nos contaba Víctor Villalba que está en Goiânia, entre dicho, te espero afuera, ¿eso en qué medida trasciende de los asistentes de Paraguay y de Bolivia? ¿Trascendió o no trascendió? ¿Llegaron a tus oídos? No, en absoluto, Arturo, son cosas que quedan en la cancha y cuando pasan la cancha terminó. Al llegar cada uno a su vestuario eso termina, sin lugar a duda. Eso son cosas del partido. Bueno, ¿cómo se sintió el ambiente en la delegación? Ahora viene el partido ante Argentina, del juego ante Bolivia, que la diferencia pudo haber sido mayor, Javier. Sí, viene un partido importante contra Argentina, por suerte pudimos volver a Asunción, a Paraguay, a prepararnos, a descansar primero un poquitito y después a preparar ya el partido contra Argentina, que gracias al fixture nos permitió hacer esta vuelta a Paraguay y poder prepararnos acá en nuestra casa con todo para llegar bien posicionados frente a Argentina. Claro, ahora comienza una nueva, prosigue la etapa acá, es lo más recomendable es Javier, ¿no? Sí, por supuesto, nos sentimos seguros en nuestra casa, nos sentimos
con un control contra el tema del COVID muy fuerte dentro de la burbuja que la APF realiza. Así que estamos muy conformes de poder venir. Esta tarde a las 4 de la tarde vuelve a la práctica en el panel de la selección, trabajando. Sí, señora. Directamente ahora vamos a la villa, almuerzo, descanso y después ya arranca otra vez todo lo que es el preparativo para el partido contra Argentina. Y bueno, Kevin, ¿cómo se puede describir en la parte dirigencial y con Berizzo todo lo que significó esta victoria ante Bolivia, esperando partido ante Argentina? Y estamos en crecimiento, Arturo. Yo creo que esta selección está trabajando bien, se están haciendo bien las cosas y yo te definiría como en crecimiento. La selección paraguaya va en crecimiento rumbo a mejorar y a tener un buen funcionamiento. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo para vos. Igualmente, Javier Díaz de Barrio, vicepresidente APF. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además, mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanicer festeja sus 33 años a lo grande. Esta semana 45% de descuento en productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta el sábado 19, pago efectivo, cheque al día, transferencia bancaria. Les esperamos, Sanicer, proyectando juntos. La selección de despertar al albirrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitad y el despensero hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos justo con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales, Casas Centrales, Villana Casi, Ríos de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Machito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Karim, llamarle y decirle. Vos le mandaste un mensaje por WhatsApp, pero a la vez. Gerardo le envió y no pasa nada. Gerardo, ¿qué pasa? No, me río. ¿Y cuál es el problema si no hay nada que esconder? Queremos hablar de inciso. Sí. No, más. De inciso. Julio César. La joya. Sí. ¿Qué pasa? Respetale, Ricardo. De Caguazú. El mismo pueblo de Caguazú, sí. Por eso Tacuara le dice que está el valle, porque los dos son de Caguazú. Ahí está la final. Ahí está, los dos son de Caguazú. Campo 9, ¿te acuerdas? Vos lo viste, Roque lo dice también. ¿A Roque? Sí. Quédate, ¿Qué era lo que vos tenías? ¿5 años? No, tenía 11, 98. 97. 97, 98, sí, entre 10 y 11, sí. Y te la cancha le veías ya igual. No, a la cancha no me iba a esa época. Y le veías y nada. El que llega. Sí, llega. Estaba predestinado. Con Cubilla que lo llevaba, Cubilla, lo cuidaba. ¿Qué de cuidado hacía Cubilla con él? ¿En qué le manejaba Cubilla Roque? Contesta, Pancho. No sé. Bueno, vamos a poner en la situación. Vos me seguís, Luis. Atentamente. Entonces. Luis era futbolista. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilugar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilugar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones, con una tasa de 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. ¿Cómo andamos? Métele, Luis. Después. ¿Qué le... ya tiene que dar vuelta al tandero. ¿Qué de peculiaridad
Que te diría con lo que querés decir, viejo. No, ¿por qué? Y es lo que está pensando vos. No, pues estamos hablando de Roque, no tiene que... Es lo que está pensando vos. No es la vida así. Ibas a preguntar lo de... ¿Qué de peculiaridad hubo entre Cubilla y Roque? ¿Por qué fue estratégica la manera en cómo Cubilla... ¿Cómo el término, Ricardo? No lo manejaba. Lo va llevando. Lo iba llevando. Lo iba llevando. ¿Vos sabés? Le ponía un partido. No entendió. Ese ya está cuando te está tocando oído. Está haciendo adivinar. Y sí, porque ya le habrán contado. Él les cuenta así, a la ligera no. Sí. Tenés que ser más específico. En el caso de Roque. En el caso de Cubilla. ¡Y Roque! Como ya sabía Cubilla que iba, ¿qué le dijo a Hugo Talavera, que fue el mejor número 10, el Chema Rodríguez? ¿Quién fue Hugo Talavera, Pancho? El arquitecto. ¿Por qué? Le decían arquitecto. Estudió arquitectura. ¿Se recibió arquitecto? Se recibió de arquitecto. ¿Y qué le qué reportero después pasó a Olimpia. ¿Qué pasó? Bueno, jugó en Guaraní. Sí, pero brilló en Olimpia. ¿Y qué le dijo el Chema? ¿Sabe quién es el Chema Rodríguez? Sí. ¿Quién es? Técnico uruguayo. ¿Y a quién dirigió? A Olimpia. ¿Y a quién más? ¿En la selección? Me preguntan ya. Es mejor decir, no sé quién es el Chema Rodríguez. Te dijo de entrada, te dijo a quién dirige. De entrada preguntó. Estaba Hugo Ricardo Talavera. Guaraní gana 1-0, gol de Hugo Talavera. ¿Querés que te tire? No, me estoy alejando. Y ocurre que el periodismo de hoy, la audiencia y los pendejos tienen que saber la historia. Sí. Enriquece mucho y te sirve mucho. Y nosotros los le callamos a los viejos. Queremos, cuando decimos es para que se crea primero. Administra vos y mañana pueda transmitir a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Hugo Talavera había ganado, si me decís contra quién, no me acuerdo. Guaraní ganó 1-0. Época de oro del Club Guaraní, técnico Chema Rodríguez. Está leyendo el diario de la época, que trujo elogioso concepto sobre Hugo Ricardo Talavera. Es lo mismo que agarre esto y esté leyendo a alguien, escriba un artículo y a vos te atrape y toque tu vanidad, porque está hablando de vos. Entonces el Chema Rodríguez, ¿vos sabés quién fue el Chema? Sí, estoy siguiendo la historia. Por detrás le ve a Hugo Ricardo Talavera leyendo un artículo que hablaba brillante del diario. Entonces le dice, Chema, a Hugo Ricardo Talavera, uno de los mejores 10 de la historia del fútbol paraguayo. Huguito, seguí estudiando arquitectura. ¿Se entendió? Sí. ¿Vos entendiste, Luis? Sí. Un artículo con su carácter de jugador. Y para que no lo maree, el Chema por detrás, cuando pasa, le dice, y le toca el hombro, Huguito. Así hablaba el Chema. Seguí estudiando arquitectura. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopushupay Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en MC Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Bueno, ahora Argentina-Chile tenemos que ver lo que dejó el golazo de Messi. Sí. Muy pobre lo de Argentina comparando lo que venía jugando en la eliminatoria, porque si bien es cierto no ganó, en el combo anterior jugó mejor de lo que jugó contra Chile. Por lo menos de gran parte del partido. Pero fue más que Chile. Sí, pero parejito. Parejo, pero no garantiza Argentina. El partido, parejo. No es para decir ¿Paraguay le gana a Argentina? No, tampoco. Pero tiene individualidades que depende mucho, definitivamente, lo de Messi, depende mucho de él y en defensa tiene sus problemas. Ahí creo que tenemos que atacar. Tiene un buen arquero, eso sí. Qué buen arquero tiene. Martínez. Vamos a apuntar de ese lado. Qué buen arquero. Y en el medio desarmó en un momento dado su técnico y allí como que quedó descompensado Argentina. Lo sacó a Paredes, sacó casi todo el medio. Sí. Y no se reacomodó nunca en el partido. La pregunta, pone un 9 contra Argentina. ¿Entiendes el 9? Carlos González o Ábalos? Que poner un 9. Yo creo que sí. Ojalá. Hasta dice el niño que tiene problemas defensivos. Yo lo pondría a González, por ejemplo. ¿Vos? Sí. Yo creo que va a poner
un 9, pero atrás se va a resguardar un poco más. Yo no sé si van a jugar los dos laterales que pasan. Un central como lateral, yo por ejemplo, veo, por lo izquierda. menos de uno de los costados. O por derecha. Imagino Valbuena, Robert Alonso. Rojas, Valbuena, Alonso. Alderete. o Valbuena, Alderete. o Alderete de central y Junior corrido a la izquierda, algo de eso imagino. O Martínez por mirando a izquierda. Argentina. Bueno, enseguida vamos con la promoción de la Copa América, niño. Ferro Parecía, con garantía de calidad, tiene a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Llegó el día Itaúa.farma hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 366 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Vamos con todo el repaso de lo que se viene en la Copa América. Tendremos actividad en la jornada del día jueves. Allí nuevamente vuelve todo. El viernes igualmente a las 17 Colombia-Venezuela. El jueves Colombia-Venezuela. Entra a la canchera Nuevo Chitarbún de Mostaza con delicioso bacon crujiente mañana queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro reumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro reumático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo Guapo. Su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Vamos a ver repaso en cuanto a lo que viene el jueves igualmente. Brasil-Perú, pero a las 20. Antes Colombia-Venezuela 17, a las 20 Brasil-Perú. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamores a personas especiales, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimyflores.com. Regalamor, regala Bimyflores. Más de repaso de la Copa América. El viernes Chile-Bolivia a las 17. En Tupiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá y vas a encontrar bicicooler, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyén Esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Argentina, Uruguay el viernes a las 20 horas. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas. Si sos o no profesional, en la Caja Mutual empecé a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. En minutos repaso igualmente la categoría intermedia. Se viene una fecha más, va a arrancar todo el jueves. Tendremos actividad jueves, viernes y sábado, no así domingo. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. Con esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, minicomponentes, camisetas, la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. ¿Cómo te va, don Luis? Bien, Arturo. ¿Me escuchás? Sí. Ayer debutó oficialmente en selección absoluta. Estamos con Luis Enciso, el padre de Julio Enciso. ¿Y cómo te sentiste vos, las emociones que debe tener vos y como papá y la familia debutando en Copa América en absoluta tu hijo Julio, don Luis? Estoy muy contento, muy orgulloso de mi hijo por haber debutado en una selección de Paraguay. ¿Vos sabías que iba a jugar? No. Me contó que estaría en la banca. ¿Y cuando entró? ¿Qué pasó contigo? Y ahí me emocioné, Arturo. No tengo palabras para expresarme de emoción. Vivimos con mi señora y con la persona que está viendo la tele. Y eso es como decir, bueno, se vive la emoción como padre,
que tu hijo juegue bien. Hay muchas cosas que pasan por la mente en ese momento, Luis, ¿verdad? Así mismo, Arturo. Y cuando se mandó la jugadita, esa ya es la riqueza técnica que tiene Luis. Y sí, ese me acuerdo cuando con la selección de Caguazú hacía así en Teddy Juárez, una televisión de Teddy Juárez, cuando hacía esas cosas de fantasía. De fantasía tipo pisadita. Y todo. Sí, así mismo es. Y bueno, Luis, saludo a tu señora, a la familia. Son momentos muy especiales de tu hijo, que tiene un futuro extraordinario, y al decir de Julio, tu hijo, el que lo cuida muy bien es Tacuara Cardoso. Así mismo, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, y saludo a la familia, don Luis. Gracias, Arturo. Adiós, gracias. Luis Enciso, papá de Julio Enciso. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo de motor fuerte y de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes. Y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py, tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E, de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismet cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismet, toda la vida. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo, la hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Te enviaron un giro desde España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o cualquier parte del mundo. Acércate a una de las agencias Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de manera rápida y segura. Para más información, síguenos en Facebook, Instagram como Grupo NSA y @NSAPY, WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Con Personal Empresas, conecta tu empresa con la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000 Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables y perfil Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche de la cabida siempre quemada, la vida la descremada en su nuevo base. Lactolanda, lácteo los mejores, la salud de cada día. Fecha 13, categoría intermedia, todo arranca el jueves en el Ricardo Gregor. Independiente de Campo Grande atirá a las 15 el jueves. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Deportivo Capiatá Iteño juegan el viernes a las 15 en el Erico Galeano. Capiatá Iteño. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café pilao para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris es una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. El viernes, más partidos de la fecha 13 en el horario de las 15. Santaní, Fulgencio, Yegros en el Juan José Vázquez, mismo horario, viernes a las 15. Guaraní de Trinidad, 3 de febrero en el sur del país. Este viernes Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Este viernes desde las 6 a.m. Por cargas a partir de 1.000 guaraníes, acércate a Barcos y Rodados, llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin riesgo de disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700 en la Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos.
Guaraní de Trinidad, 3 de febrero, decíamos el día viernes. Viernes igualmente, a las 15, el partido Fernando de la Mora, 2 de mayo. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Fernando de la Mora, 2 de mayo, el viernes a las 15. A las 18 el partido del viernes, Resistencia Trinidense. Grande Pan, el mes del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%, hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pan Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 con Petrol. Vamos. En Grupo EPEN estamos de aniversario, son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Más de repaso de partidos, el día sábado, General Díaz ante Tacuaré, en el Adrián Jara, 10 de la mañana. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones, Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandales, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco y Arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Más de la categoría intermedia, San Lorenzo Ameliano juegan el sábado a las 15 en San Lorenzo. Con Electroban y Electrolux te renovamos electrodomésticos de tu casa por compra de productos Electrolux. Tendrás cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, 20 arreglos de cuellas, sur y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, concesión Mil Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IPS, CTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 a info@sanri.com.py. Más de la fecha 13, decíamos San Lorenzo Ameliano, el sábado a las 15, mismo horario para el partido Rubio Ñu, General Caballero de Mallorquín, uno de los líderes, va a jugar ante Rubio Ñu en Trinidad el sábado a las 15 en la Arboleda. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el grandioso Silencio, un Chevrolet Camaro 2021, pedí CNT, Cheparemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Rocalón, su teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Por consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. El día jueves abre la fecha 13 de la intermedia. Independiente será 3 de la tarde en cancha de Independiente. Álamos, Parque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas de junio y la tenés instalada en noviembre. Ingresa en ciopar.com.py a conocer todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petrirossi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, la sensación de placer y diversión se siente con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Más de la categoría intermedia, breve repaso de cómo está la tabla de posiciones de los primeros ubicados. Primero Independiente 24, misma cantidad de puntos, 24, pero segundo por diferencia de gol General Caballero. Tercero Ameliano con 21 unidades. Pollo San Mercedes crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollo San Mercedes, Granjeros a Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con nuestros seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina del Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Los primeros 3 Independientes, General Caballero, Ameliano. Cuarto Resistencia con 20, 19. 3 de febrero que está quinto. Rubio Ñu está sexto con 19. Allí los 6 primeros. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY.
Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad en Turner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Hablamos brevemente de la Eurocopa. A estas horas Hungría-Portugal. Está ganando Portugal 1-0. Más tarde Francia-Alemania. A las 15. Francia-Alemania. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villa 51 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sorprende a papá con este regalo de IO hidrolavadora Daiwo más aspiradora Tokyo Skin y por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas. Conoce nuestras promos. Visión Banco. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-6600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con Nectán Brucuyá. Frutica la más fresca. Combinaciones muy fáciles de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Segundo gol de Portugal. Ronaldo de penal. 2-0 ahora ante Hungría. Eurocopa. En la Platampeños te seguimos ofreciendo mejor tasación con interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Platampeños es justo lo que necesitas. Sanisurf festeja sus 33 años a lo grande de esta semana. 45% de descuento, productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta el sábado, pago efectivo, cheque al día, transferencia bancaria. Les esperamos Sanisurf proyectando juntos. La selección del despertar albirrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitail, despensero hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. La cosa en cambio para mejorar como el machetazo. Ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales. De Casa Central de Sevillana, Casi, RI2 de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Pachito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. En instante Berizzo, los goles de Paraguay. Las auténticas toscanas son pizza, prácticas de preparación están riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo, con las picante y la tradicional. Upizza nutre sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio de 5 minutos al centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río Gabu y rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles, electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Macop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Sí, Toluca en sus redes sociales ahora hace la presentación de Brian Zamudio como nuevo jugador del conjunto de Toluca. Ya habíamos hablado en su momento con Odair, pero ahora de forma oficial el club ya anuncia la contratación de Brian Zamudio. Muy bien, Berizzo, los goles de Paraguay. Creo que fuimos dominadores del partido, tanto 11 contra 11 como 11 contra 10. Hicimos lo que teníamos que hacer, encontrar los caminos al gol por banda, sobre todo desdoblarnos, y con nuestra velocidad fuimos generando ocasiones. Luego el escenario inclusive se pone más adverso con el penal a favor de Bolivia, pero aún así seguimos creyendo, jugamos el partido que debíamos jugar, intenso de principio a fin, con asociación, con juego, llevando la pelota con velocidad de un lado al otro. Tuvimos muchísimas ocasiones de gol y realmente es una victoria que nos fortalece. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Qué diferencia notó hoy con la presencia de Almirón Suelto y Romero Gamarra en la estructura inicial? ¿Cree que el equipo se sintió más cómodo con este esquema táctico? El esquema fue el 4-3-3 o 4-2-1-3 que habitualmente jugamos. Los intérpretes sí hacen de que la fisonomía del equipo cambie, porque la asociación que tuvo Cacu con Miguel, Cacu con su lateral, Ángel con Arza, todo el mundo funcionó
mezclando bien con su compañero, combinando bien con su compañero, y tuvimos muchísimas ocasiones que no terminamos de concretar por el centro, pero felicito a mis jugadores. Nuevamente jugamos un partido con una energía positiva que acorraló a nuestro rival y estábamos convencidos de ganar y hicimos todo dentro del partido para lograrlo. Creo que es una victoria que premia la convicción en jugar, en ir al frente y en atacar los 95 minutos del partido. ¿Qué les dijo a los jugadores al término del primer tiempo? Porque se hizo mucho más difícil con el resultado abajo para dar esta gran remontada que sin dudas necesitaba la selección y por sobre todo la afición para volver a creer en este proceso. Nos faltaba eficacia en la precisión del centro. Lográbamos desbordar, lográbamos profundidad, pero no conectábamos bien con el área. Y eso creo que en la segunda parte se generó mucho más y se ajustó en la definición final, generando mucho peligro. En el entretiempo la idea era seguir jugando y hacerlo mejor, o tener la precisión final que nos iba a dar un gol, otro y otro, hasta doblar el partido, darlo vuelta. Y afortunadamente, como premio al esfuerzo de los futbolistas, sucedió. ¿Qué faltaría para que se consolide el equipo y tengamos más actuaciones como la de esta noche? Seguir creyendo en lo que hacemos, y cuando la cuestión se complique, creer aún más, porque hoy el partido se había puesto de cara, de inversa, y sin embargo fuimos en búsqueda, seguimos creyendo, seguimos jugando al fútbol, no nos desesperamos ni apartamos de la línea de juego, y eso es una gran prueba que demostramos hoy, que a pesar de la adversidad de ir perdiendo 0-1 en un partido que dominábamos, el equipo siempre creyó en la pelota al piso, en jugar al fútbol, y esa creencia en seguir haciendo lo que hacíamos nos permitió dar vuelta al partido y ser justos ganadores. Un 6 natural como Piris Damota le da otra seguridad a Paraguay. Miguel Almirón tiene otro peso por el centro y un 9 de oficio le da otro peso en ataque. ¿Eso le hace pensar en cambiar definitivamente de esquema o solo fue porque el rival era Bolivia? Es que el esquema no ha variado. Si lo analiza bien y profundamente, el esquema no tiene que ver con los nombres propios. Sí, los nombres propios han cambiado. Robert en la primera parte nos equilibró, en la segunda parte tomamos el riesgo de que la pelota la administre Richard después y Kaku con Miguel, un medio del campo totalmente ofensivo, de gran control, pero el esquema no explica ni las victorias ni las derrotas. Las actuaciones y que los jugadores se sientan cómodos en el esquema, sí. Y hoy felicito nuevamente a los jugadores porque más allá de esquemas y diseños y entrenadores, la verdad es de los futbolistas, y los futbolistas hoy demostraron que creen en lo que hacen y que jugando al fútbol se gana. Paraguay dominó el partido y fue dueño del balón en la mayor parte del juego. Con esto, ¿imaginaba que el rival se iba a meter tan atrás y que sea tan complicado marcar? Y se puede destacar las conexiones de Romero Gamarra en triangulaciones, pases profundos e inclusive convirtiendo uno de los goles. Nuestro rival se iba a defender, sí, tenía ausencias, tenía un esquema nuevo, jugaron con una línea de 5, pero en nosotros estaba la paciencia y la pericia de abrir esa defensa. Todas las asociaciones, tanto Kaku con Beto como Ángel con Arza por las dos bandas, y la gente que elaboró en el medio del campo el juego, funcionó. La pelota fluyó entre nosotros muy bien, y esa es la idea que debemos prevalecer contra cualquier rival, contra cualquier esquema, contra cualquier partido. La pelota queremos que sea nuestra y hoy la utilizamos muy bien. Hoy el grupo demostró ese cambio de actitud necesario, con futbolistas que estuvieron a la altura de la situación. ¿Será la constante para los próximos partidos del torneo? Disiento muchísimo con la pregunta. La actitud de este grupo está más allá de cualquier resultado. Siempre la actitud ha sido lo que todo el mundo siente orgullo de que estos jugadores se pongan esta camiseta. Cuando perdemos, cuando empatamos, cuando ganamos, siempre ha sido una actitud así, valiente, orgullosa, sacrificada, solidaria. Somos un equipo que va y viene, agresivo, que tiene un derroche de intensidad, de ritmo. Así de que si hoy hubiésemos perdido, la actitud también hubiese sido la adecuada. Siempre la respuesta de los jugadores es acorde al lugar que ocupan.
¿Cree usted que a pesar del marcador, Paraguay le faltó efectividad en ataque y el resultado pudo ser más largo al final? Pudo ser más grande el marcador, sí, si acertábamos muchas de las conexiones de banda hacia el centro que teníamos. Pero, evidentemente, marcar 3 goles también es satisfactorio. Ojalá todos los partidos pudiésemos acertar un gran porcentaje de situaciones creadas a convertidas. Hoy marcamos 3, tuvimos muchas situaciones más y ojalá ese porcentaje aumente. ¿Qué más podemos esperar de este equipo? ¿Es su techo o espera más de sus dirigidos? Nosotros somos un equipo siempre en desarrollo, en crecimiento, somos gente joven, son gente joven, con una idea de juego que el entrenador propone y que los jugadores ya asimilaron. A veces nos sale bien, pero la actitud está por encima de cualquier cosa. Siempre jugamos intensamente, siempre le ponemos al partido una energía positiva en la que creemos. Y ese es nuestro camino, el de hoy, insistir con la posesión, insistir con la presión, no dejar jugar a nuestro rival y adueñarnos del partido y del control y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué fue decisivo para que el equipo pudiera transformar la superioridad técnica y numérica en goles? Que sabíamos lo que teníamos que hacer desde el principio y de principio a fin jugamos con la idea de doblegar a nuestro rival. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Paraguay llega a empatar y va a hacer 2 goles después. Carga Paraguay el empate en cualquier momento. Tiene Arzamendi con el balón. Preparado Ángel Romero. Pone la pelota por bajo, jugó a la derecha. Antes venía para buscar la pelota por el medio, cargando el equipo paraguayo. El remate al arco, de espalda sonó, ahora tiró, vino, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Cacu Romero por bajo contra el poste derecho del arquero Cordano. Antes, un disparo de Cacu Romero dio el travesaño tras un manotazo del arquero boliviano. Y ahora Cacu Romero tras un rebote le pega, pica y al fondo. Era hora, por fin empató Paraguay con dominio absoluto. Empata el equipo nacional, la albirroja, la igualdad. Cacu Romero 1-1 el partido. Todos para arriba, todos a buscar el empate que por fin llegó. Primero Sánchez, aguanta Ávalo de espalda, toca para que Miguel Almirón remate, el rebote en la barrera y allí sí, Cacu Romero la clavó prácticamente al lado del palo, imposible para el arquero que se tiró, pero no llegó. Hace rato merecía el empate Paraguay y lo consiguió. Momento del gol. A los 16 minutos, segunda etapa. Cacu mandó el centro, tiró ahora sí, Carlos González, el arquero, el rebote, disparo al arco, gol, 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 gol. Ángel Romero para poner el segundo, la muy buena presencia de Carlos González, la arremetida de Ángel Romero, 2-1 para Paraguay, Ángel el segundo, la tranquilidad plena, tranquilidad total, primer tiempo se perdía 1-0, Bolivia aguantaba con 10, hasta que Cacu Romero puso la igualdad, y Ángel Romero por el golpe de cabeza de Carlos González, el arquero a media, arremetiendo Ángel Romero, 2-1, gana Paraguay, Ángel el segundo. Decíamos si vamos a tirar centro. ¿Qué hace Carlos González sentado en el banco de suplentes? Romero, excepcional, hablo de Cacu, para meter un centro, pasado el segundo palo. Allí sí Carlos González de cabeza la quiere clavar, el arquero que manotea. Y en el rebote aparece el otro Romero. Ángel para empujar con el arco a su disposición y darle el segundo a Paraguay. Momento del gol. A los 20 minutos, segunda etapa. Pelota a la izquierda, Romero, gol, 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 gol. Ángel otra vez, la buena asistencia de Ávalo, pelota a la izquierda colocando Gabriel para Ángel Romero y este define poniendo el tercero, lo miró, lo esperó y es tuya, le dijo Ávalos a Ángel, el arquero la desesperada por bajo el poste derecho a la salida, el arquero Cordano y Paraguay gana el 3-1 a Bolivia, el tercero Ángel otra vez,
Gana Paraguay 3-1. El gol de la tranquilidad, porque recién Silva salvó lo que podía haber sido el empate de Bolivia. Otra vez Paraguay jugando por el sector izquierdo. Ábalos que pelea, recibe. Parecía que podía seguir con la pelota, pero lo ve el goleador a Ángel Romero, que le pedía. La cedió de muy buena forma y Ángel también define de la mejor manera para darle el tercero a Paraguay. Momento del gol. A los 35 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. El Ministerio de Salud dispuso la reducción de la carga horaria de profesionales médicos con cargos permanentes o contratados a 12 horas semanales en 6 hospitales del país. La disposición se oficializó por la resolución número 1900 del Ministerio de Salud y se dio a conocer este martes. La reducción de la carga horaria afecta a médicos que prestan servicios en el Hospital General de San Pedro, Paraguay y Corea,